Jeffrey Dahmer es un asesino serial organizado. Él te va a planear, te va a observar un día. Pasa por aquí, aquí vive, aquí se mueve, lo voy a hacer. Jeffrey Dahmer era todo menos sádico. Terminando el acto, ¿verdad? Y terminando de asfixiarlo, dice, ¿y si me lo como? ¿Hay algún caso que te haya hecho sentir como una sensación quizás incómoda o quizás hasta de terror? Sí, claro que sí. Umaro de Dios Arias era un niño muy perturbado. Lo que encuentra ahí la policía es a un hombre abrazando un torso en descomposición, dormido. Abrazándolo como si fuera una persona viva y estuvieran durmiendo juntos. ¿No? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Cuando hablamos de contenido serio, profundo y bien investigado dentro del true crime en español, hay un nombre que siempre sale en la conversación. Un creador que no le tiene miedo a los temas incómodos, ni a las historias que obligan a mirar de frente a la oscuridad humana. Hoy estamos nada más y nada menos que con Manu, host del canal Perturbado, un espacio donde cada caso se aborda con rigor, con estructura y con una seriedad que ya no se ve tan seguido en este género, y yo sé que a ustedes les gusta que nosotros abordemos estos temas desde la seriedad, y justo por eso es un honor para mí tenerlo el día de hoy aquí en la mesa de Criminalmente. Amigo Manu, ¿cómo estás? Amigo Fermex, muchísimas gracias. Para mí es un honor. Para mí es un honor estar aquí contigo, con tu audiencia. Muchas gracias. La verdad, he soñado con este momento, lo podría decir así. No, muchas sí, gracias. Claro que sí. Estoy muy honrado de estar aquí contigo, de compartir un poquito de lo que yo he investigado, de lo que yo sé, ¿verdad? Con la gente Criminalmente. Y pues nada, a mí me encantaría que la gente que nos está viendo le corra también a poner un comentario aquí abajo si es que le gustan las cosas perturbadoras, ¿verdad? Porque el día de hoy estoy seguro que nos vamos a perturbar en Criminalmente. Así es. Mira, yo también tenía muchísimas ganas de hacer esta colaboración. Como te comentaba, y no es mentira, detrás de cámaras, yo veo tu contenido también. Hay algunos casos que tú has abordado que yo no he analizado y no sé, me gusta mucho cómo abordas los casos, cómo llevas la investigación. Y para una persona como yo que le gusta el true crime, que lo hace con pasión, ver que alguien más lo hace también con mucha pasión, con mucho respeto y empatía para pues las víctimas de cada caso, y un análisis profundo de por qué lo hizo, qué lo llevó a hacer o cometer tal o cual acto, para mí es un gusto compartir el día de hoy contigo, de verdad. Amigo, muchísimas gracias. No, hombre, el gusto es mío. Oye, yo sé que le voy a dar un spoiler, ya lo vieron en la miniatura, pero les voy a dar el spoiler por si no vieron la miniatura. Yo sé que hoy nos traes un caso muy especial, que es el caso de Jeffrey Dahmer, pero no vamos a entrar ahorita luego a este caso. ¿Qué es lo que pasa? Quiero decirles que Manu hizo una investigación especial acerca de Jeffrey Dahmer. Nos trae cosas y detalles inquietantes que no conocemos de este caso. Nos trae cosas que no nos mostró Netflix, que no encuentras en un libro, que no encuentras justamente en alguna dramatización por televisión. Cosas que solamente cuando investigas así con lupa, de frente, así de cerquita, te das cuenta que ahí están esos pequeños detalles. Bien dicen por ahí que en los detalles está el demonio. 100%. Y es por eso que, bueno, Manu nos propuso este tema y yo encantado de que nos los cuentes. Pero antes de que empecemos con todo esto, amigo, primero, me gustaría que nos dieras tus redes sociales, plataformas, a qué te dedicas, de qué va Perturbados, qué podemos encontrar ahí y pues para que la gente te empiece a seguir. Por supuesto, amigo. Miren, el contenido que yo hago es contenido de True Crime, como bien lo dijo Fermex. Nos pueden encontrar como Perturbados Podcast en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Hago también un pequeño disclaimer, en Spotify subimos todo sin censura, entonces si les gusta ver este tipo de contenido sin tanta censura, pues en realidad ahí es el espacio en donde lo pueden observar, ¿verdad? Yo soy Manuel Espino. Soy un residente de la especialidad de psiquiatría y al día de hoy estoy haciendo mi especialidad en Alemania. Justamente me fui para allá. Soy de Durango, pero soy una persona que pues
migró, ¿verdad? Con razón me mandabas mensajes a las 4 de la mañana. Perdóname. No es cierto. Sí, pues ahora es lo que entiendo todo. Ahora sí, de seguro decías, este hombre es de esos de las 5 de la mañana, el club de las 5 de la mañana. Yo te hacía ¿verdad? ya a las 5 de la mañana corriendo y así. No, yo ya andaba Sí, ya estabas acabando mi trabajando. jornada laboral. Exactamente. Perfecto, mano. Pues ya saben, ahí está el contenido para que vayan, le echen un ojito, chequen. Hay muchos casos que están muy interesantes. Y bueno, pues nada. Antes de empezar, quiero hacerte algunas preguntas Adelante, para amigo. que un poquito la gente te conozca y sepamos, pues, por qué estás en este rollo del true crime. Claro. Tú llevas mucho tiempo analizando, estudiando casos criminales, tratando de encontrar esos pequeños detalles que quizás nos dan una pista de por qué lo hicieron estas personas que desgraciadamente pues cometen un crimen. Pero yo quisiera saber, así de una manera breve, ¿por qué el true crime? ¿Por qué te gusta abordar este tipo de casos a tal grado que lo has llevado a un proyecto como lo es Perturbados? Mira, la verdad es que yo inicio con el gusto del true crime desde que empieza la era de los podcasts. Desde que empieza todo esto, inclusive antes de pandemia, a mí me gustaba muchísimo un podcast que había en inglés, Crime Junkie. Voy a hacer ahí un pequeño anuncio. Me encantaba ese podcast, lo escuchaba a diario y más que nada lo encontraba demasiado interesante porque lo abordaba desde un punto de vista de la mente humana. Porque historias hay muchas. No sé si me explico. Historias las podemos contar quien sea. Pero también cuando haces un análisis como el que tú haces, como el que yo trato de hacer en mis videos, como que le pone algo un poquito más. Y aparte siento que es un signo más de respeto hacia las víctimas, que al final del día son lo más importante de este tipo de contenido, ¿no? Reflexionar y hablar sobre ellas, qué fue lo que pasó. Obviamente hay un grado de morbosidad dentro de nuestro contenido, es innegable, pero aún así esa es la finalidad. Y ese podcast me gustó tanto que te voy a compartir ahí algo muy personal. Sí, por Yo favor. empecé a hacer podcast con mi celular, con un iPhone 7, recuerdo, y con el auricular. Así solamente yo hacía los sonidos, yo hacía todo. Por ejemplo, el asesino llegó y tocó la puerta. Okay. Y lo hacía yo, ¿sabes? Entonces era demasiado divertido. Subí 2-3 episodios que están perdidos ahí en el mundo de YouTube. O sea, dentro de toda la gama de videos que hay perdidos de YouTube. Y me encantó. Un día decido hacerlo con un poco más de seriedad. Decido ponerle un poquito más de sazón. Y dije, bueno, si me gusta, lo hago. Empieza como un hobby. Y ahorita pues es algo que hago en el 100% de mi tiempo y que me encanta. Qué padre que lo hayas hecho así, desde cero básicamente, ¿no? Sí, y fíjate que a muchas personas les llama mucho la atención el hecho de que sea true crime lo que uno hable. Yo tengo amigos que para nada les gusta y me dicen, es que ¿por qué te gusta leer esos temas? ¿Y por qué tanto esto? ¿Y por qué tanto el otro? ¿Por qué todo tiene que ver con esto? Bueno, a mí porque me interesa la mente humana. Claro. ¿Verdad? No tanto por el morbo. Pero hay mucha gente que también le interesa ese aspecto de las historias. Fíjate que justo mi siguiente pregunta era, cuando investigamos un caso de true crime, siempre hay algo que nos obsesiona, o al menos a mí, encontrar esos datos específicos de por qué lo hizo, pero nos obsesionan a veces cosas distintas. A veces nos obsesiona la mente del criminal, porque ¿cómo piensan eso, no? O sea, ¿cómo estructuran todo eso tan horrible que hacen y cómo llegan a normalizarlo incluso? O sea, eso es algo que a mí me obsesiona mucho. Y mi pregunta era justamente eso para ti. O sea, ¿qué te obsesiona a ti cuando investigas algo? El entorno social en el que viven, la infancia que llegan a tener que, desde mi punto de vista, no sé, me gustaría saber el tuyo. Yo he encontrado un patrón en todas estas personas que cometen actos criminales. El patrón que yo he encontrado es una infancia trunca, una infancia lastimada, generalmente y desgraciadamente por las personas que deberían de cuidarte, las personas más cercanas a ti, ya sea mamá, ya sea papá, tíos, abuelos, etcétera. No hay un límite, desgraciadamente, es horrible. Entonces, cuando encuentras una infancia truncada, evidentemente cuando crecen, pues explotan contra el mundo, ¿no? A mí me obsesiona a veces mucho eso, saber qué pasó. ¿Qué pasó en esa mente? ¿En qué momento hubo un punto de quiebre? Pero hay gente que quiere saber, les interesa más el entorno social, quizás el entorno económico. ¿A ti qué es lo que más te obsesiona encontrar de un crimen?
Fíjate que yo creo que vamos a coincidir muchísimo porque es más que nada la mente humana. Cómo funcionan, qué procesos psicológicos se llevan a cabo para que una persona llegue a ese punto. Y desde también la vista médica es multifactorial, para empezar, ¿verdad? Es importante aclararlo porque mucha gente me habla de que son personas que a lo mejor nacen con eso, o son personas que a lo mejor desarrollan una patología y que después se convierten en asesinos seriales, ¿verdad? Puede pasar, es que estamos hablando de la mente, Fermex, ¿sabes? Puede pasar, pero también puede ser que no. Y puede ser que sea una infancia trunca, como tú lo dices. Puede ser que sea una agresión hasta la más mínima, pero que haya marcado la vida de alguien. Y eso a mí me fascina. Te voy a decir algo que siempre digo cuando las personas me preguntan sobre esto. La mente yo la veo, o el ser humano lo veo tan complejo como lo sería un rompecabezas de 1000 piezas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una de esas piezas se moja, se rompe? El rompecabezas ya no va a ser el mismo como si hubiera sido un rompecabezas completo. Entonces, estas piezas cuando se dañan, que es el contexto sociocultural, ¿verdad? Enfermedades, ya sea de índole mental o físicas también, y todo lo demás que pueda rodear, abusos en la infancia, todo esto son esas piezas. Y cuando una de estas piezas se rompe, se maltrata, el ser humano en su vida adulta no va a ser el mismo. Claro, totalmente de acuerdo. El patrón que yo noto es multifactorial. Pero yo lo abordo más del lado psiquiátrico. Es el lado que a mí me interesa mucho más. Es que es tu rama. Exactamente, pero uno no se puede hacer como de oídos sordos de lo demás. Claro. ¿Sabes? Y yo creo que con las historias que contamos, las historias reales que contamos, la gente lo llega a notar y hay gente que lo ve porque dice, me hiciste reflexionar. Hay gente que lo ve porque dice, wow, qué buena historia. O hay gente que lo dice, wow, qué buenos datos. No sé, yo sufrí un abuso. Yo he tenido mensajes de gente que me dice, yo sufrí un abuso de pequeño, tal y mi comportamiento es así por esto. Son fuertísimos, ¿verdad? Y lo agradezco mucho que me los compartan, pero son cosas que marcan al ser humano. Sí. Y desde un punto de vista también de la psiquiatría, también te puedo decir que este tipo de agresiones al ser humano son también muy subjetivas. ¿Por qué? Porque para mí pudo haber sido la cosa más caótica de mi infancia que mi papá no pasara por mí a tiempo cuando salía de la escuela. ¿Sabes? Y para alguien más pudo haber sido un abuso. Ok. Entonces, no puede ser lo mismo lo que yo pienso a lo que Fermex piensa o a lo que el que nos está viendo piensa. Sí. Y eso es lo más interesante de todo esto. Sí, yo pienso acuerdo. que cada vez que analizas a alguien, encuentras cosas nuevas. Sí. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo. Fíjate que pareciera que nos pusimos de acuerdo en tus respuestas. Ajá. Y no es así porque justamente todo lo que acabas de decir me lleva a la siguiente pregunta sobre justamente las personas que dices que te hacen el favor y te tienen la confianza de enviarte ciertos contextos de su vida, que eso es muy importante y súper respetable. Es por eso que la pregunta es, nosotros tenemos una gran responsabilidad al contar estos casos. Tenemos que ser muy responsables en lo que decimos y cómo lo decimos. ¿Cómo manejas tú todo esto? Porque estamos hablando de que hablemos de Jeffrey Dahmer, hablemos de cualquier otro criminal famoso, desgraciadamente, pues es una responsabilidad llevarlo en tu voz a un montón de gente que nos hace favor de vernos. ¿Cómo manejas tú esa responsabilidad? ¿Qué haces para que tu contenido sea responsable y llegue de una manera aceptable a los oídos de miles y miles de personas que nos escuchan? Es difícil porque yo soy muy responsable de lo que digo, pero no puedo ser responsable a lo mejor de lo que la gente interpreta. ¿Me explico? Entonces, para alguien puede ser que el contenido que yo haga sea el más irresponsable y para alguien más puede ser que sea muy responsable. Como yo trato de bajarlo y como yo trato de estructurar mi contenido es siempre dando reflexiones sobre el contexto cultural, sobre el contexto médico de este tipo de personas, porque siempre hay algo que falla. Uh-huh. Y cuando hay algo que falla, puede ser que alguien atrás de su tablet o de su celular esté involucrado a lo mejor en algún tipo de contexto diferente al que yo estoy contando y tenga otro punto de vista y me pueda debatir que lo que estoy diciendo está mal. Y no pasa nada. Uh-huh. Pero siempre hay que tener mucha responsabilidad. Para empezar, para mí súper importante
nombrar a las víctimas. Claro. Porque al final del día son lo más importante de este contenido, que no se vuelva a repetir, hacer una reflexión de que qué podemos hacer como sociedad para que esto no vuelva a pasar, para que no haya otro Jeffrey Dahmer, para que no haya otro Ted Bundy, para que no haya otro de Atizapán, ¿sabes? O sea, para que estas personalidades no vuelvan a salir o podamos detectarlas muchísimo antes para evitar estas catástrofes. Entonces, yo lo estructuro así, reflexiones y puntos muy, muy, muy puntuales, ahora sí vaya la redundancia, sobre la salud mental. Ok, perfecto. Y bueno, ya no te quiero abrumar con tantas preguntas, pero tengo una última que me parece muy importante porque también a mí me la llegan a hacer cuando me invitan a otros podcasts. Analizamos muchos casos, estudiamos muchos eventos desgraciadamente terribles a lo largo de la humanidad, literalmente. Casos que sucedieron en Estados Unidos, como lo puede ser Jeffrey Dahmer, del cual nos vas a hablar hoy, que sucedieron aquí en México, que también hay casos muy, muy horribles. Y la gente, pues casi siempre me pregunta, ¿hay algún caso en especial que te haya, quizás no marcado tanto así, pero que sí te haya perturbado demasiado, que sí te haya puesto como la piel chinita y que digas, no manches, o sea, qué horrible que esto suceda? Ahora yo te lo pregunto a ti, ¿hay algún caso que te haya hecho sentir como, pues, una sensación quizás incómoda o quizás hasta de terror? Sí, claro que sí. Y bueno, casos que me han incomodado muchos, pero uno en específico. Uh-huh. Y fíjate qué extraño. Este caso también tiene que ver con canibalismo. Uh-huh. Entonces, es muy, muy fuerte cuando leí el caso de Playa del Carmen. No sé si alguna vez lo has escuchado. Es buenísimo, es fuerte, es crudo y nos hace reflexionar. Lo he escuchado por el título que acabas de decir, pero no conozco bien el contexto. Honestamente no conozco bien el contexto y qué fue lo que pasó. Te va a fascinar. Lo podemos contar antes de empezar a contar lo de Jeffrey Dahmer, y hasta creo que va a ser una buena introducción a Jeffrey Dahmer, porque este hombre, Gumaro de Dios Arias, era un niño muy perturbado. Y voy a empezar desde la infancia, si me lo permites. Por favor. Para dar un poquito también ahí de contexto. Este hombre nace el 7 de abril del 78. Ok. Y en México se estaba viviendo una desigualdad social demasiado importante en los años 70. La gente que era muy pobre era demasiado pobre, más que ahora. No podemos negar que antes era un poquito más marcada las clases sociales que al día de hoy. Uh-huh. Y él nació en un contexto muy, muy, muy precario. De hecho, su padre trabajaba como pepenador, buscando las basuras para ver qué llevaba de comer. Y su madre era una mujer muy distante de la familia. Eran 10 hermanos. Imagínate qué fuerte ha de haber sido para este niño nacer en esa casa y para todos sus hermanos, donde la precariedad era súper importante. ¿Y por qué siempre hablo sobre las infancias? Me han puesto mucho en los comentarios. Siempre hablas mucho sobre las infancias y eso nos gusta. Porque para mí es importantísimo cómo crece un niño. Claro. Y en el caso de Gumaro es, para mí, la pieza clave. Entonces voy a hablar muy a grosso modo de la infancia, uh-huh, para que entiendan por qué hizo lo que hizo. Okay. ¿Sale? Gumaro crece en esta familia de 10 hermanos. Obviamente hay un desapego emocional por parte de los padres que tratan de llevar la comida día con día a casa y pues no lo consiguen. Muchísimos hermanos, y aparte, añadiendo todo esto, Gumaro desde muy pequeñito mostró interés por los hombres. Él se interesaba por los hombres, por los otros niños. Uh-huh. Esto es muy importante, hablando del contexto sociocultural de México en los 70s, porque si hoy se vive ese sesgo, ¿verdad?, muy grande entre las comunidades marginadas, como puede ser alguien que es homosexual, en los 70 pues era maximizado. Entonces eso lo aparta más de la mirada de un padre que podría ser un padre protector. ¿Por qué mi hijo es afeminado? ¿Por qué mi hijo le gusta jugar con muñecas? ¿Por qué mi hijo quiere ser la mujer en los juegos de rol que por lo general juegan los niños? El papá, la mamá, el hijo, el amigo, bla, bla, bla. Él siempre quería ser o la hermana o la mamá. Uh-huh. Y siempre se identificaba con esta figura femenina. De hecho, hasta en la casa
más precaria suele haber una radio o una pequeña televisión, y tampoco era la excepción en la casa de Gumaro, y él siempre se identificaba con las personalidades femeninas. Es súper importante. ¿Por qué? Porque años después, en entrevistas, él confiesa que a la edad de 6 añitos fue abusado por un familiar. Uh-huh. Hay estudios que demuestran, y no voy a entrar mucho en el tema, pero hay estudios que demuestran que los comportamientos humanos después de un abuso en la infancia suelen ser disruptivos en la adultez. Nosotros tenemos un consciente y un inconsciente. Y en nuestro inconsciente guardamos todo lo que queremos olvidar. Okay. ¿Sabes? En este lugar tan oscuro de nuestra mente, pero al mismo tiempo yo lo encuentro tan bello porque es lo que nos hace como nos hace. En este lugar tan oscuro de nuestra mente podemos encontrar un tipo de abuso, un regaño. Puede ser, cuando hablamos de abuso por lo general se van siempre a la índole física, pero también puede ser un abuso emocional, claro, ¿verdad? Que no dudo que Gumaro lo haya vivido. Y aparte todas estas cosas que no queremos sacar al público. Uh-huh. ¿Sabes? Como todas estas cosas oscuras de nuestro ser. Gumaro crece con este abuso, y para mí este abuso, en el caso de él, fue un parteaguas de su inconsciente. Partiéndolo, haciéndolo tener una personalidad completamente sexualizada en la adultez. Porque empieza a tener comportamientos muy sexualizados desde muy pequeño. Y ahí te hago un ejemplo. A él lo veían muchísimo convivir con una yegua del pueblo de donde él es. Él es de la Azucena, Tabasco. Uh-huh. Una pequeña ranchería. Lo ven conviviendo mucho con una yegua y siempre iba a todos lados con esa yegua. A sus 10 años, él abusaba de la yegua. No manches. Y fantaseaba que esta yegua era una mujer norteamericana de cabello rubio y que algún día tendría un hijo con ella. Un niño de 10 años estará descubriendo su sexualidad. Pero él, con todo este contexto y este trastorno que vivió desde muy pequeño, distorsiona completamente el proceso normal, porque todos lo vivimos, el proceso normal para identificarnos, para tener una identidad y para tener una sexualidad, ¿sabes? Eso añadiéndole a esta identidad disruptiva que tenía entre soy homosexual o no soy homosexual. Es fuertísimo. Es fuertísimo. Es por eso que para mí la pregunta de ¿hacen o se hacen asesinos? Para mí es se hacen la respuesta. No sé para ti. No sé si la quieras compartir, porque es una pregunta que me hacen muy seguido. Pero con el contexto que te doy, para mí, se hacen. Yo creo que hay las dos variantes. Hay casos en los que detectas que se hacen, y hay casos en los que, no sé por qué, nacen así, con esa obscuridad o con esa maldad. Te voy a decir por qué opino de esta manera. Sí. Pienso que se hacen cuando justamente, siendo niños, crecen en este contexto de abusos de todo tipo. Te voy a dar un ejemplo que casi siempre pongo. Juana Barraza. Pudo haber crecido siendo una mujer normal, pero su madre la vendió a muy corta edad por cervezas. O sea, imagínate lo terrible de eso. Y cuando digo la vendió es que intercambió básicamente el cuerpo de Juana por cervezas con una persona. Y no fue en una ocasión, fue en varias. Sigue creciendo y sigue teniendo ese mismo tipo de abusos. Yo creo que si no hubiera enfrentado ese entorno en su vida cuando estaba pequeña, hubiera crecido como una mujer totalmente normal. Ahí pienso que nace ese recelo hacia la sociedad, específicamente hacia personas de la tercera edad, como lo era su madre. Pienso eso. Y cuando nacen, te voy a poner dos casos que creo que son muy importantes. El caso del petizo orejudo. Era un niño, Manu. Era un pequeñito, 5 o 6 años, y ya tenía las ideas de quitarle a otras personas, a otros niños más pequeños e indefensos. Siendo que no, hasta donde se sabe la historia, pues no había tenido un contexto de abuso. Sí vivía en un contexto estricto por la época, pero no estaba dentro de una situación de abuso familiar. Uh-huh. Entonces, ¿qué lo hizo ser así? No lo sé. Quizás a lo mejor alguien como tú con este conocimiento de psiquiatría y todo eso podría decirme por qué Cayetano creció siendo de esa manera.
no lo explico. Entonces, por eso pienso que hay de los dos. O sea, no me inclinaría sobre solo nacen o solo se hacen. Creo que hay de los dos. Sí, claro. Y es una disruptiva muy grande en el mundo de la psiquiatría forense. Ujú. De hecho, nacen o se hacen. Te digo, tienes toda la razón. O sea, hay casos donde no tienes una explicación. Y, por ejemplo, ahorita que dices esto de este caso y ahorita que estamos hablando sobre Gumaro, en este caso de Playa del Carmen, este niño ya también tenía indicios Ujú. de una triada que me gusta muchísimo nombrar, que es la triada de McDonald. Todo esto es psicoanálisis, Claro. ¿verdad? Cada quien lo puede tomar como quiere, es psicoanálisis, pero un psiquiatra de apellido McDonald en 1963 hizo una triada. Y dice, si alguien tiene alguno de estos 3 puntos, es un potencial homicida. O sea, fíjate qué tan fuerte. ¿Cuáles son? Es nicturia, que es orinar la cama en la noche. Ok. Es juego con fuego, Ok. piromanía, Ajá. y es maltrato animal. Hay gente que ha tenido los 3 juntos. Tenemos el ejemplo de BTK. Uy, ese era brutal. Buenísimo. Él desde niño tenía esta obsesión también con prender cosas. Era muy extraño porque no era lo más grande que tenía, pero orinaba muchísimo en la cama y maltrataba animales. Entonces él tenía esa, se podría decir, esa triada completa, ¿verdad? No quiere decir, porque cuando hablamos de este tipo de clasificaciones, no estamos encasillando a las personas por cómo se comportan, ¿verdad? No quiere decir que si tu hijo, porque no, hay mucha gente con niños, si tu hijo orina en la cama en la noche, pues que va a ser un potencial agresor. No No lo es. quiere decir eso. No quiere decir eso. Simple y sencillamente quiere decir que es un grito de un niño desesperado pidiendo ayuda en su idioma. Porque un niño no sabe decir las cosas como nosotros. Ujú. Un niño se orina en la cama. ¿Qué está pasando en la escuela? A lo mejor está sufriendo bullying. Ok. A lo mejor un maestro se está sobrepasando con el niño. ¿Qué está pasando en casa? Mi hijo está jugando mucho con fuego, le encantan los encendedores. ¿Qué está pasando? Son gritos de los niños. Banderitas diciendo, rojas que hay sí, que atender. Sí, te está diciendo, oye papá, me está pasando algo. Así puede ser la cosa más sencilla, como te digo, que no lleguen temprano por él a la escuela. Puede ser que eso sea algo muy fuerte para él. Entonces son estos puntos clave que hay que observar y que también hay que saber discernir, que no son solamente lo que va a marcar a una persona en la adultez, porque mucha gente se asusta. Ujú. Muchos padres, es que mi hijo tiene los 3 puntos. No quiere decir, o sea, más bien pregúntale qué está pasando, investiga qué está pasando y después tomas una decisión, llevarlo a psiquiatría o con el psicólogo. O sea, eso es súper sano para todos lo deberíamos de hacer, ¿verdad? Pero te quería compartir esa triada porque la encuentro fascinante y la veo en muchos de los potenciales agresores. A ver, eso quiere decir lo siguiente, según lo entendí yo, Sí. para que no nos confundamos. El encontrar esa triada no es justamente que ese niño, ese pequeño, ya, no hay más. Es un agresor serial en un futuro cuando crezca. No. Quiere decir que si encontramos esa triada, estamos muy a tiempo de poner atención en qué problemas se están desarrollando en la infancia de esa personita. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le gusta el fuego? Como bien dices tú, ¿qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa con los amigos, con los primos, con los abuelos, con los papás? Hay que investigar qué está pasando porque es un escape por el cual está manifestando que está descontento por algo. ¿Por qué le gusta el fuego? ¿Por qué quizás está lastimando a animalitos pequeños? ¿O por qué está cambiando simplemente sus actitudes de lo normal, ¿no? Es como lo entendí yo. Son banderitas rojas que nos van a permitir actuar a tiempo para que justamente cuando crezcan pues no sucedan cosas terribles como lo que ha pasado. No lo pudiste haber dicho mejor. Lo dijiste mejor que yo. Hombre, No muchas lo gracias. pudiste haber bajado mejor y hacerlo más sencillo. Gracias. De hecho, es un problema que tenemos las personas que a lo mejor estudiamos medicina o los abogados. Cada quien tiene su jerga, ¿verdad? Ujú. Y el bajarlo, así como lo acabas de hacer, eso es lo que a mí me gusta cuando la gente habla de estos conceptos, ¿verdad? Muchas gracias por haberlo bajado, Fernando. Hombre, Pero sí, lo entendiste perfecto. Y espero que la gente que nos vea también lo entienda. sí. Que no por estos puntos su hijo va a ser un potencial agresor, ¿sale? Pero sí hay que tener muchísimo cuidado. Y en el caso de Gumaro, nadie lo tuvo. Ok. Agredía, a pesar de que no le quitaba la vida a los animales, pues estaba agrediendo a esta yegua.
de una manera física. Sí, horrible. ¿Sabes? Es horrible. Y ahí podríamos también abordar un poquito el tema de las filias, ¿verdad? Estos comportamientos que viven muchísimas veces en nuestro inconsciente, que no sabemos que están ahí y que no es más que un comportamiento un poco fuera de lo normal, ¿verdad? Que por lo general va encaminado a un índole sexual, ¿verdad? A esta índole, pero también puede ser de cualquier otra cosa. Una filia de cualquier otra cosa. Te pongo un ejemplo. No porque a alguien le guste una parte específica del cuerpo, quiere decir que tiene un trastorno o algo por el estilo. Simplemente tiene una afinidad. De ahí viene la palabra filia. Tiene una afinidad hacia ciertas cosas. Obviamente hay filias destructivas. Y lo vemos con Gumaro en esta situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desarrolla esta filia desde muy niño hacia los animales, que no quiero decir el nombre completo porque la verdad es muy fuerte. Desarrolla esta filia hacia los animales y para él es un campo abierto para desarrollar muchas otras, ¿sabes? Y es muy triste. ¿Por qué? Porque años después, ahorita lo voy a contar, también hay otro tipo de filia que él empieza a desarrollar, que es fuertísima. Gumaro empieza a crecer y a sus 14 años su padre le dice, ¿sabes qué? Es demasiado. Estoy harto de tu tu homosexualidad, hay que decirlo como es. Estoy harto de eso. Tú vas al ejército. Tú vas al ejército y lo mete al ejército. A sus 14 años, un niño que entra al ejército por lo que lo mete, no por gusto, es algo fuertísimo, porque ahí se vive muchísimo abuso y también se vive muchísimo maltrato y más hacia las personas que tienden a la homosexualidad. Entra ahí y terminan corriéndolo, o sea, ni siquiera se escapa, terminan corriéndolo. Mucha gente cuando estaba haciendo la investigación vi que se escapó y todo, no, terminan corriéndolo porque trató de agredir con un cuchillo a uno de sus compañeros. O sea, ya estaba manifestando agresión de otro tipo. Claro, y pudo haber sido que se quiso haber defendido, no quiero justificarlo, una agresión es una agresión como la vea uno, ¿verdad? Pero eso ya es un indicio de que él ya no tenía esa barrera desde muy pequeño. Claro. Ya no tenía la barrera de poder dialogar cuando estás discutiendo, ¿verdad? Él ya tenía la intención porque él iba con toda la intención con un cuchillo. Cuando tienes un cuchillo en la mano y una persona que estás discutiendo y te vas, tú tienes toda la intención de hacerle ese daño, de acabar con él. No hay medias tintas. Entonces para él tampoco lo había a la edad de 14 años. Imagínate el caldo de cultivo para la adultez. Y es lo que ya me quiero ir un poquito más a fondo, pasando de la infancia. Él duró ni más de 2 años en el servicio militar. Se va a casa de nuevo a este pueblo, te digo, que también muy olvidado, con muchas carencias. Pasa su vida yendo de un trabajo en otro, albañilería, en el campo, en nada se mete por completo, no encuentra su lugar. Y a la edad de 19, 20 años, una de sus hermanas tiene un hijo de 1 año. Y él abusa de él. Ay, no. Fuertísimo. Ahí desarrolla esta otra filia tan fuerte que también se me hace a mí en lo personal se me hace la peor. A mí en lo personal, si me preguntan, se me hace la peor. Y lo meten a la cárcel. ¿Pero qué crees? No me digas que sale. Bueno, sí, evidentemente. Sí, pero no lo meten por eso. Entonces, lo meten por un robo de 5 playeras que hizo en un supermercado. A ver, ¿entonces no hubo una denuncia por parte de su hermana? No sabían qué pasaba con el niño. Creían que en realidad se había caído de la cuna, algo le había pasado. Cuando estaba leyendo el caso y me doy cuenta que no lo meten en la cárcel por eso, me dio una rabia, Fermex, que siento que si hubiera terminado todo ahí, no estaríamos platicando de él el día de hoy. Qué horrible. ¿Sabes qué pasa? Que esa parte de... muchos casos criminales me ponen como mal, ¿sabes? O sea, como que dices, no manches, no puede ser posible. Pero cuando se meten con personas tan indefensas, híjole, es cuando te da muchísimo coraje y dices, no puede ser, no puede ser. O sea, que la maldad sea tan grande como para hacer eso que hacen. Es terrible. Es fuertísimo. Él lo confiesa años después, de hecho. Sí. Nadie lo sabía. Pero con el miedo que él tuvo después de que salió de la cárcel, estuvo 6 meses. Con el miedo que él tuvo
de que lo fueran a descubrir, ya había vivido en la cárcel, se dio cuenta que la cárcel no era el mejor lugar para estar, decide irse. Y el primer lugar que se va es a Chetumal. Por esa zona se empieza a vivir como vagabundo, buscando un techo, yendo a los basureros a ver qué come. Pero llega a dar, porque fíjate, él se va a Chetumal, pero tanto caminaba todo el día y tanto hacía todo el día como su peregrinar, ¿verdad? Yendo pidiendo limosnas, buscando el techo y todo, que un día da con un hombre que se llama el Sabio. Ok. Este hombre, el Sabio, le instaura una idea a él de que si llega a hacerle daño a 3 personas, a quitarle la vida a 3 personas, él va a vivir más de 150 años. Obviamente ya estás hablando de un hombre, este hombre llamado el Sabio, un hombre que tenía este complejo como de santero, sí, me imaginé algo predicador así. Y todo esto. Era un hombre también de la calle, pero juntas a un loco y otro y te pueden hacer destrozo en el mundo. Un destrozo en el mundo. Él, Gumaro, lo escucha con tanta atención y le cree tanto que decide ir a terminar con la vida de alguien más. Esa noche en la carretera, cuando iba caminando él, te digo, sin rumbo fijo, decide terminar con la vida de otro hombre, de un maya que iba caminando también por ahí. Nadie se dio cuenta, nunca se dio el caso, solamente tiró el cuerpo en uno de los terrenos baldíos que iban pasando. Se acabó. Ya llevaba uno. Y para él pues iba a ser más sencillo el siguiente. Ese fue el primer... la primera vez que él termina con una vida como tal. Sí. Ya había terminado con vidas, efectivamente, la vida de su sobrino, ¿verdad? La vida de la gente que lo rodeaba, pero cuando él termina con la vida física de esta persona, ya no tenía límites. Pasan los meses en esta zona de Chetumal, iba para Playa del Carmen, se movía inclusive hasta Belice, o sea, él era un vagabundo de todos lados, y conoce a una persona que le apodan el Pelón. Y este Pelón, con la misma idea que él, el mismo mindset de andar peregrinando, de no tener casa fija, y aparte de ser hombres homosexuales, ¿sí? Hacen una pareja y empiezan a consumir sustancias demasiado fuertes. Okay. Que no quiero decir cuáles son, sí. Pero empiezan a consumir este tipo de sustancias que los llevan a exacerbar ese comportamiento errático. Ya no era el típico loquito del centro, ¿verdad? Que ves ahí solamente zarrapandoso, que va viendo en los botes. No. Ya eran personas que los veías de fijo y se te iban a los golpes. Allá de cuidado. Sí. Sí, y eso es algo muy importante, las sustancias, y yo siempre hago ese disclaimer cuando hablo de sustancias. Las sustancias exacerban lo peor del ser humano. Ya sea solamente el alcohol o lo que tú quieras, pero exacerban lo peor del ser humano. Ellos abusaban muchísimo del alcohol y de otras sustancias muy fuertes. Entonces hacen esta dupla, se relacionan entre ellos en una índole de una relación de pareja y empiezan a vivir juntos. En un terreno en donde había un fraccionamiento sin construir completamente. Encuentran techo en una de esas casas que solamente tienen los cimientos. Sí. En obra negra. Exactamente, una obra negra. Entonces empiezan a vivir ahí, a convivir los dos, a tener sus relaciones, todo, y a consumir de manera loquísima. Después de tiempo del consumo y todo, meses después, Gumaro un día se encontraba bebiendo. Y él bebía hasta quedar completamente dormido. Ese día su tolerancia le ganó. No se durmió y quería más. Entonces le pide dinero al Pelón. Le dice: Pelón, necesito que me des 500 pesos. Que me debes. El Pelón: no tengo dinero, ahorita no tengo dinero. Siendo su pareja, Fermex. Siendo su pareja. Empiezan a discutir. Y la cosa escala hasta el punto en el que Gumaro agarra un cable de esos que hay de construcción, de esos gruesos, y empieza y persiguiéndolo. Entre los y todo, llega a hacerle fuertísimas. Decide amarrarlo y una de las vigas.
de las manos y de los pies. O sea, lo tenía agarrado de las manos hacia arriba y de los pies abajo. Ya no se podía mover. Aparte, hay que dar un poquito también, perdón, ahí de contexto. El pelón era muy delgado. Okay. Tenía VIH, era una persona que estaba muy delgada. Te pesaba alrededor de, cuando vi, 40, 45 kilos. O sea, era un hombre muy, muy delgado y muy fácil, a lo mejor, de controlar al momento de un altercado. Gumaro aprovecha todo esto, lo amarra y le pide, como aprendió en la militar a hacer interrogatorios, le pide que le dé los 500 pesos. O sea, imagínate todo esto, imagínate la pobreza que vivían, que escaló por 500 pesos hasta el punto en el que está a la persona que supuestamente es su pareja. Además que quiero pensar que en ese momento estaba bajo los influjos de alcohol y sustancias. Exactamente. Sí, estaba de hecho en este trance, en este éxtasis, ¿verdad? Que dan este tipo de sustancias. Y dentro del éxtasis y todo, el altercado, el pelón se llega a zafar de esas vigas y de los cables. Y Gumaro a la mano tenía un bloque de concreto. Lo agarra, le da un golpe en la cabeza. Cae el pelón al suelo inconsciente y él sigue golpeando y golpeando y golpeando. No, pues. Le causa un traumatismo craneoencefálico horrible. Y dice, ¿ahora qué hago con él? O sea, es fuertísimo porque aquí escalamos, ahorita que hablemos de Jeffrey Dahmer, vamos a ver la escalada de cómo él llega a consumir a las personas. Pero en Gumaro no hubo una escalada, fue inmediato. Me lo voy a comer. O sea, qué fuerte es pensar que no hubo ni siquiera esa escalón, sí, o sea, a mí me gusta decir, no hubo esos pasos a seguir para ese proceso para llegar a pensar, esta persona me la voy a comer. ¿Puedo opinar algo? Sí, claro que sí, por favor. Creo que esa idea que tenía, o sea, esa decisión que tomó, ya era una idea previa que tenía, quizás no con el pelón, pero sí ya la había manejado en su mente en algún momento, porque por todos los casos que hemos visto, y digo hemos porque tú también los has explorado, te has dado cuenta que un serial o un criminal que comete un solo crimen, como Gumaro hasta ese justo momento, lo primero que piensa es ¿dónde lo escondo? O dónde lo tiro, híjole, se va a ir feo, pero lo primero que hacen es toman la decisión rápida. Cachitos, distribuyo y tiro. Así lo voy a decir porque no lo puedo decir literal, pero es lo que hacen casi todos. Y él no. No. O sea, él se brincó todo esto y dijo, me lo como. Así es. Y bueno, pudo haber sido que en serio le haya ganado, inclusive podemos ir hasta el hambre malamente, porque era gente muy pobre, ¿verdad? Pero eso no es ni una excusa. ¿Me explico? No es para nada una excusa para nada. No. Y es algo demasiado perturbador. O sea, como tú dices, yo creo lo mismo exactamente lo que tú dijiste y es a lo que iba. Yo creo que él ya lo había pensado, claro. Ya lo había planeado. A lo mejor planeaba hacerlo con la siguiente víctima. Quizás no con su pareja. Exactamente. Pero se dio la circunstancia. Exactamente. Empieza bebiendo el líquido vital. Y con todo el descaro del mundo, al día siguiente va al mercado, compra una cegueta y compra pimienta, sal, comino, achiote para preparar guisado. No manches. O sea, tienes una persona, no quiero decir en tu casa porque no era su casa, en donde tú estás habitando, ¿verdad? Ahí donde estás tratando de existir. Tienes una persona que ya no tiene vida y estás planeando cómo lo vas a cocinar. O sea, hasta con los ingredientes, cómo lo vas a sazonar. Ay, no. Lo cuelga Gumaro de nuevo, lo abre, con las vísceras, la mayoría prepara un caldo, corta y hace un guisado rojo. Después de eso, lo empieza a consumir
día y noche durante ese fin de semana. Esto pasó el 11 de diciembre del 2004. Empieza a consumirlo. Loquísimo. Un día un indígena de la zona iba caminando por ahí. De hecho, 2 días después de que sucede esto, un domingo, y empieza a percibir un olor fétido, a carne podrida. Claro. Él creía que eran animales de la zona que habían fallecido, ¿verdad? Alguna vaca que le haya picado algo, algún animal que haya acabado con ella. Entonces él se dirige a esa zona para ver, pues, para empezar, de quién era la vaca. ¿Por qué? Porque todas las vacas que están marcadas, pues. Entonces él quería saber si había un animal ahí y pues para avisar al dueño de la vaca, Uh-huh. que ya había fallecido alguna de sus vacas en el camino y hay que retirarla. Llega y lo que se encuentra es un hombre con un brazo Ay, no. tratando de poco a poco retirar todo el tejido muscular para empezarlo a picar y hacer otro guisado. Lo que él vio lo heló completamente y salió de inmediato a la comisaría. Para empezar, aquí entramos en algo que a mí no me gustó para nada de la historia, que es que cuando él, siendo un indígena, llega y denuncia todo esto, no se hizo caso de inmediato. Pero en el pueblo se empezó a esparcir, en el pueblo que estaba ahí cercano se empezó a esparcir este rumor, ¿verdad? De que había alguien con un cuerpo en esa zona residencial. Entonces la gente empieza a hablar un poco más. Y fue hasta que otras personas intervienen que la policía decide ir al día siguiente. O sea, ni siquiera de inmediato, Fermix. Deciden ir al día siguiente a las 7 de la mañana. A ver qué pasa. Un 14 del 2004, a ver qué estaba pasando. Lo que encuentra ahí la policía es a un hombre abrazando un en descomposición dormido. Abrazándolo como si fuera una persona viva y estuvieran durmiendo juntos. No, no la había escuchado, te lo juro, no la conocía, es demasiado perturbadora, pero me pregunto y me imagino qué tan quebrada estaba su mente. Mira, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero puedo percibir quizás esas sensaciones y pienso que en algún punto extrañaba evidentemente a su pareja. Lo poco que quedaba de él lo hacía sentir todavía cerca de eso que algún día tuvo y que terminó acabando él mismo con todo. El abrazarlo no habla quizás de arrepentimiento, y tú me corregirás, habla de extrañar a esa persona que tanto quizás amaba o quiso, pero esta mente tan quebrada, tan dolida, hizo que hiciera lo que hizo, ¿no? O sea, pero esa escena me parece de lo más impresionante. O sea, encontrarlo abrazando lo que quedaba me dice muchísimas cosas de él. Y repito, no soy psiquiatra ni psicólogo, pero te grita la escena lo que estaba viviendo, ¿no? Mientras peleaba con sus demonios, mientras peleaba con esa oscuridad que emergió para que pudiera hacer todo lo que me acabas de describir, que es horrible. Ya olvídate las sustancias, porque al día siguiente ya no, quizás quiero pensar, ya no había este efecto del día anterior donde le quitó la vida al pelón. Pero que lo hayan encontrado después de este fin de semana abrazado, te rompe horrible el esquema. O sea, está terrible. Es terrible porque, como tú lo dices, él no quería dejarlo ir. Claro. ¿Sabes? O sea, lo que tú me dijiste es justamente lo que también voy a tocar un punto cuando hablemos de Jeffrey Dahmer sobre eso. Uh-huh. Porque es bien importante con las conductas caníbales. Uh-huh. Pero ahorita lo hablaremos eso. Es buenísimo el punto que acabas de decir. Gumaro no quería perder a su pareja. Obviamente. Quería que él estuviera ahí. Pero al mismo tiempo, pues, ese impulso, ese momento, lo dominó y empezó a consumirlo. Hay unas entrevistas, Fermix, que le hacen a Gumaro en la cárcel. Uh-huh. Tan espantosas. De inmediato lo llevan a juicio, acepta todo. O sea, él no tiene nada. ¿Cómo te puedes zafar de esa situación? ¿Sabes cómo? Él acepta todo
Y en una de las cosas que él dice, te lo quiero leer. Sí, justamente porque lo agarré justamente de ese fragmento del video y quiero leerlo como él lo dice. Textualmente me dice: al pelón y sabía delicioso, como a borrego. Por eso quise asarlo todo y por eso hice un caldo con sus riñones e hígados. Me encantó. Él no negó nada. Para él era inclusive algo que utilizó, para mí lo utilizó como una herramienta cuando estuvo en la cárcel. Porque él primero va a la cárcel del Centro de Reinserción Social de Chetumal. Uh-huh. Ahí está varios años y lo meten dentro de los presos de alta peligrosidad. Claro. Directo. Y los mismos presos de esa zona le tenían un miedo que no te imaginas. Él se los saboreaba literal y les decía: a ti te quiero hacer una salsa verde. No, hombre, los presos, obviamente, yo creo que jugó mucho este papel de voy a ser el más loco para que no me pase tantas cosas. ¿Sabes cómo? Pero lo era. Pero lo era, exactamente. Exactamente, sí lo era, pero también siento que ahí como que dijo, no, o sea, aquí o gano o me ganan. Yo voy a ser el más loco. Y porque lo hacía demasiado obvio. A los policías los amenazaba muchísimo. A ti te quisiera cocinar con no sé qué. ¿Sabes lo que le hice a mi pareja? Y empezaba a platicarlo todo con un descaro que no tienes idea. ¿Sabes lo que le hice a mi sobrino? A la gente empezaba a meterle todas estas ideas, este miedo, y obviamente poco a poco, imagínate, si fue un relegado social, un relegado de su familia y todavía un relegado de la cárcel, ese hombre nunca encontró su lugar. Uh-huh. Pasan los años y en el 2012 fallece a complicaciones del síndrome de inmunodeficiencia adquirida del SIDA. Esa es la historia que más me ha perturbado por los hechos. Nos acabas de dejar a todos igual, amigo. Por el contexto. No, de verdad, está horrible. Porque es en México. Uh-huh. Y porque a lo mejor no se les da tanto la difusión como debería de dárseles, Fermex. Ay, mira, te lo juro que hasta me ericé. Te lo juro porque yo creo que todos los que nos están viendo estamos igual. Es una historia que yo no conocía. Había escuchado pongámoslo así, el título de la historia, uh-huh, pero no la había explorado. Y la gente lo sabe, no tengo ni blog ni nada de eso. Está terrible sí, de verdad. Es una historia que pues de alguna manera nos deja varias lecciones, ¿no? La primera de ellas, que siempre lo digo, la infancia es crucial en la vida de todos nosotros. Cuidemos cómo crecen nuestros niños, guiémoslo de una manera adecuada, démosle la atención. Él nace en una familia disfuncional con 10 hermanos o 9 hermanos, uh-huh, porque eran 10 en total, sí, ¿no? Con 9 hermanos más él, pues vaya, o sea, no creció de la manera adecuada, no tiene la atención de los padres, empieza con los animales, desgraciadamente también con su sobrino lo afecta de una manera terrible. No le encuentro ni pies ni cabeza a esta historia, o sea, está horrible. Y eso también me hace preguntarme a mí, en mi interior, ¿en serio qué estamos haciendo las personas? Y más que nada en México, ¿verdad? Porque hay pobreza y eso no nos podemos tapar los ojos. ¿Qué estamos haciendo mal para que este tipo de personas hagan este tipo de cosas en su adultez? ¿Sabes? Es fuertísimo, es un caso fuertísimo. En todos los casos nos debemos de preguntar algo así. Pero este caso, te digo, a mí me llama mucho la atención, obviamente por todo lo que sucedió, pero también porque ese día que lo estaba leyendo, justamente se lo platiqué a mi novia, uh-huh, que le mando un saludote, y me dijo, no manches, es de los más horribles, y somos fans del True Crime, es de los más horribles que he escuchado. Te lo juro que sí, es muy fuerte. Es de los más horribles, o sea, de los más que dices, ay no, ¿sabes qué? Fue demasiado de True Crime por hoy. No, sí está terrible, sí está muy feo. Mira, hemos ahondado en los casos más terribles de México y del mundo. Sí, evidentemente hay muchos que me ponen a pensar las cosas muchísimo y que me impactan demasiado, honestamente.
Pero me puso hasta la piel chinita porque combina elementos de muchos otros casos. Sí. Y donde yo pensé que casi acababa la historia, dije, bueno, lo que va a hacer, o sea, yo estaba pensando, lo que va a hacer es tratar de deshacerse del pelón y esconderlo, tirarlo, no sé. Pero lo que vino después, no lo veía venir. O sea, sí y no, porque sabía el título y faltaba esa parte, pero dije, no creo que pase ahí. Va a pasar más adelante. Ajá. No, o a lo mejor no con su pareja. O a lo mejor no con su pareja. Está terrible, ¿eh? Sí, está terrible. Ay, no manches. Y fíjate, cuando leo esto y me pongo también a leer a Jeffrey Dahmer, esta personalidad también tan desquiciada, tan fracturada, ¿verdad? Encuentro varias similitudes. Ahorita quiero que la gente también ahí ponga, oye, ¿sabes qué? Yo creo que encontré esto como que se parece a lo que también estaba viviendo a lo mejor Jeffrey en la niñez, no creo que lo encuentren, pero sí en la adultez. Entonces ahí vamos a hacer ese jueguito que me gustaría mucho hacerlo aquí contigo, de platicar qué pasó con Jeffrey, pero al mismo tiempo estar metiendo estos conceptos que yo creo que son súper interesantes y que conectan también con varias cosas que le pasaban a Gumaro. Ok. ¿Sabes? O sea, porque hay patrones para todo esto, hay patrones que se llegan a repetir y a repetir. Y bueno, si podemos hablar de Jeffrey Dahmer, es importante otra vez hablar de quién era Jeffrey Dahmer. Por favor. Antes de ser el famosísimo, ¿verdad? Tristemente famoso. Tristemente famoso. Asesino serial, ¿verdad? De los Estados Unidos. Jeffrey nace en 1960 en Milwaukee, en un contexto que fíjate que cuando te pones a analizarlo no es un contexto malo. Es un contexto demasiado normal. ¿Sabes? Sí. Su padre, justamente cuando Jeffrey nace, su padre estaba estudiando una carrera, su madre vivía en una depresión muy constante, pero a Jeffrey Dahmer no le faltó nada. No le faltó nada económico en su infancia, como en el caso de Gumaro. No tuvo carencias. No tuvo una carencia. Nace en un constructo social, podríamos decirle medio alto. Sus padres profesionistas o preparándose para la profesión, gente, se podría decir, no quiero encasillar, esa palabra no me gusta, pero normal dentro de lo que cabe. Entonces, cuando habla uno de Jeffrey Dahmer, no puede hablar tanto de los traumas infantiles. Tuvo uno que yo creo que es el más importante, y de ahí nos vamos a ir corridito en toda la historia. Porque también la ausencia de una palabra puede llegar a ser una agresión. Y justamente creo que es lo que le pasa a Jeffrey en su infancia. Sus padres, tan ocupados en una vida que ellos estaban tratando de formar aparte de la paternidad, hacen que su hijo viva solo. Técnicamente lo dejaban horas y horas solo en la casa con apenas 4 o 5 añitos, ¿verdad? Obviamente cuidando que no fuera a agarrar algo, por ejemplo, perder la estufa o algo por el estilo, pero lo dejaban solo, a veces cuidado por su abuela. O sea, era un niño que creció solo. Y para mí eso es el punto clave de Jeffrey Dahmer, la soledad. ¿Por qué? Porque crece en esta soledad tan marcada. En la escuela era siempre el raro, el niño que no tenía muchos amigos, el niño que hacía a veces payasadas para caer bien, pero caía mal. Entonces también sufrió muchísimo bullying. Un día Jeffrey, con la edad apenas de 6 añitos, va caminando por la carretera hacia la casa. Y en la carretera se topó a lo primero que le iba a poner atención en su vida. Una ardilla que había sido atropellada por un autobús. Jeffrey toma este animalito y en vez de asustarse como cualquier otro niño o sacarse de onda, o sea, tener un poco de repudio por la escena, ¿verdad? Decide llevárselo a la casa. Y durante todo el camino le va contando cómo le fue ese día a esa ardilla. Le va diciendo qué es lo que quiere hacer, como un niño, como si estuviera fantaseando que esa ardilla estaba viva. Llega a su casa, empieza a acomodar la ardilla, la limpia. Y ahí hay un factor bien extraño y que es clave, yo creo, en la vida de Jeffrey Dahmer, porque en la serie salió que el padre le enseña la taxidermia y todo esto, ¿verdad? Así es.
en realidad no es que él le haya enseñado, sino que su padre la hacía sin enseñarle. O sea, para su padre, Jeffrey pues era un niño y tampoco era tan desconsiderado en enseñarle un animal que ya no tuviera vida, ¿sabes? O sea, el padre se podría decir que era una persona normal y con valores pues normales, ¿verdad? No quería que su hijo viera un animal que ya había perdido la vida y él tenía su taller en el sótano. Pero Jeffrey ya había visto, tenía figuras en la casa de animalitos disecados y todo. Entonces decide empezar a experimentar. Fíjate, fue todo empírico, fue todo tan empírico que él empieza a experimentar y conserva a esa ardilla durante una semana. Obviamente sin saber que la ardilla le iban a empezar a salir gusanitos. El olor y todo la guardaba debajo de su almohada. Uy. Le contaba todos los días cómo le había ido en la escuela. Uh-huh. Imagínate la soledad que ese niño vivía y que no sabía decirle a los demás. A diferencia de con Gumaro, la taxidermia no se considera una agresión hacia un animal. De hecho, por lo general se hace, si se hace correctamente, cuando el animal ya perdió la vida. Ajá, exactamente. Uh-huh. Entonces, Jeffrey, a mi parecer, no entra dentro de esta triada porque él nunca lesionó ningún animal para después tratarlo. Él siempre los agarraba. Ya que no tenían vida. Exactamente. Él siempre los agarraba sin vida. Ya siempre trataba de que estos animalitos, pues, o estuvieran en la agonía o ya no tuvieran nada de vida, ¿verdad? Y empieza a recolectar. Un día un zorro, un día otra ardilla, un día una rata. Y empieza a tener su colección. Un niño que debería estar jugando con sus juguetes y con sus amigos, solamente se dedica a buscar animalitos que ya estén agonizando o ya estén sin vida para poderlos tratar. Y poco a poco empieza a perfeccionar esto y lo agarra como un tipo de juego. Y los niños hacen muchísimo lo que son juegos de roles. Uh-huh. Entonces, un niño ve a su papá comportarse de algún modo y trata de imitarlo, ¿verdad? Y él poco a poco se empieza a fijar más en cómo su papá lo hace y empieza a jugar a que es el taxidermista, como su padre. Y perfecciona la técnica. Fíjate, era para mí, tan listo en ese aspecto que lo hace todo desde muy chiquito y sin la instrucción correcta del padre. ¿Y por qué es bien importante hablar del padre de Jeffrey? Porque años después escribe un libro donde está excusándose. Para mí es una excusa de todo lo que su hijo hizo, ¿verdad? Y dejando al lado su parte paternal que falló ahí con este niño, que fue dejarlo solo completamente durante toda su infancia. Pero también es algo bien importante porque en la serie de Netflix ponen como si el padre hubiera ingresado en el software de Jeffrey Dahmer ese concepto de la muerte en él, de que se pueden conservar los cuerpos, y eso es mentira. Jeffrey lo descubre por la soledad. No me quiero ir mucho por las ramas con esto porque Jeffrey pasa una infancia, a pesar de eso, completamente normal. Yendo a la escuela completamente normal, teniendo unas notas completamente normales, era un chico completamente normal, hasta que llega más o menos a la edad de 14, 15 años, que empieza a abusar muchísimo del alcohol. Y de manera solitaria. Ni siquiera con sus compañeros o algo por el estilo. De manera solitaria, él salía, trataba de ver quién le podría comprar alcohol y empezaba a beber. El padre no era alcohólico, ni la madre. Es tan extraño que él empieza a agarrarse de cosas que ni siquiera había visto también en casa, ¿sabes? Por lo regular alguien ya lo vio, ya vio que el padre toma y todo. Y el padre consumía pues de vez en cuando. O sea, no vivía en, llamémoslo así, un contexto social que justificara lo que empezó a hacer. Exacto. O sea, más allá de que su padre era taxidermista y trataba de imitarlo. Exacto. Hasta ahí. Exacto. Pero no había un contexto que hubiera sido un detonador en un futuro, ¿no? Y fíjate, tan chiquito empieza a consumir alcohol que cuando llega a los 17 años, pues obviamente tenía un consumo demasiado fuerte. Sí, pues sí. ¿Sabes? Ya lo consumía muchísimo. Tan solo estaba que él lo guardaba en el refri y él iba y simplemente la agarraba y se la tomaba. O sea, ni siquiera su padre controlaba eso, ni su madre. Y justamente a la edad de 17 años, la madre de Jeffrey deja al papá de Jeffrey, pero se va sin él. Se va solamente con su hermano menor. ¿Por? No se lo quiso llevar. Simple y sencillamente
no, yo no le hallo explicación porque se me hace muy inhumano. O sea, como una madre deja un hijo y al otro no, y todo esto. Y lo deja con su padre, que aún después de años seguía todavía muy enfocado en su carrera profesional y pues su hijo técnicamente ya era casi un adulto, ¿verdad? Un adulto muy desviado. Y él notaba actitudes muy extrañas en su hijo. Lo primero que nota es que él empieza a tener este tipo de conductas homosexuales, ¿verdad? Pero Jeffrey, malamente, nosotros en la serie vemos que él trataba de ocultarlo, que él trataba de no mostrarle a su familia ni nada. Jeffrey tuvo la aceptación de su familia de su homosexualidad desde que lo notaron y ya sabían que era homosexual. Desde muy chiquito, por su juego de rol también. O sea, ni siquiera hubo un rechazo en ese sentido. Ni siquiera hubo un rechazo a su homosexualidad. O sea, Jeffrey, te digo, nació en un contexto hasta cierto punto muy bueno. Su papá, no quiero decir que lo aceptaba porque no puedo pensar por el señor, pero su papá dejaba pasar eso y no hacía comentarios hirientes hacia Jeffrey por su homosexualidad. Lo dejaba hacer, dejaba que su hijo fuera. Pero justamente también eso es una forma de agresión hacia un menor, ¿verdad? Dejar que lo sea, sin dar una orientación a lo mejor. Oye, tienes que cuidarte. Oye, esto es una pareja. Oye, así se trata a las personas. Oye, ¿por qué no sales? ¿Por qué no tienes amigos? Guía, básicamente. Ajá, exactamente. Entonces, dejar así como que al ruedo igual a un animal, pues se pone agresivo, ¿verdad? A cualquier contacto. Y justamente es lo que le pasa a Jeffrey. Empieza a tener actitudes muy agresivas. De hecho, empieza a ser una persona muy errática, a ser agresivo con su padre, con la nueva pareja de su padre. Y eso hace que su padre le diga, ¿sabes qué? Estoy harto de esto, estoy harto de que seas agresivo con mi pareja, estoy harto de que seas agresivo conmigo, te vas a la militar. Y se repite también ese... ¿Cómo toman esa decisión? Sí, ya sé. Es como si fuera como la escapatoria de los padres de antes, ¿no? Ajá. Porque el contexto también es muy parecido. O sea, estamos hablando de los 70s. Sí. Entonces es algo que como que siento que los padres, de hecho, hacían demasiado. Ajá. ¿Verdad? Tenemos también BTK, se fue a la militar cuando sus padres notaron que tenía como comportamientos demasiado extraños. Te vas a la militar. Y suceden en contextos muy similares, porque si no mal recuerdo, Gumaro nació en 1978. Sí. Y pues para los 80s por ahí empezó ya, ¿no? Todo. Sí. Y Dahmer igual. O sea, estaba casi en el... Bueno, Dahmer era más grande que Gumaro, pero estaba como en esa misma época sucediendo todo. Sí, de hecho Dahmer nace en el 63, ¿verdad? Entonces sí, pues era el mismo contexto generacional, ¿sabes? Y el padre de Jeffrey pues no duda ni un segundo y lo manda, ¿verdad? A la militar. De hecho, Jeffrey sirvió en Alemania durante 2 años. Fíjate, y durante estos 2 años él aprende muchísimas cosas. Que para mí, a mi parecer, son a veces demasiado para un joven. ¿Sabes? Son demasiado para un joven. Porque un joven puede agarrar cualquier cosita, cualquier contexto que tú ahí le pongas y lo puede distorsionar completamente. Sí. Él empieza a aprender estas técnicas no quiero decir de tortura, más bien estas técnicas, pues sí, que usan los militares para poder sacar información, ¿verdad? Para poder manipular, luchar y todo esto. Entonces Jeffrey tenía un gran conocimiento sobre cómo poder detener a una persona y cómo poder manipularla físicamente. Para ¿verdad? obtener información. Exactamente. Entonces lo corren inclusive de ahí por el consumo de alcohol, que era excesivo, y por habérsele insinuado a varios compañeros. Cuando lo corren, regresa a casa de su padre. Y ahí te va algo bien importante de esta historia. Porque regresa a casa de su padre, una casa sola, sigue sola completamente, su padre ya con su nueva mujer y con otros hijos. Y la casa es de él completamente. Y dice, pues voy a buscarme una pareja. Un día Jeffrey iba manejando hacia su casa, que estaba retirada de la ciudad, de hecho tenía que pasar por la carretera, y vio a un chico haciendo autostop. Este chico, de nombre Steven Mark Hicks, un hombre apuesto, fuerte, con esta onda, ya no era hippie, pero con esta onda como New Age, como con ganas de reventón, con ganas de mucha fiesta, se dirigía a un concierto que iba a haber en la ciudad. Y le dice a Jeffrey, oye, ¿a dónde vas? No, voy al concierto. Ay, yo voy a ir al rato. ¿Quieres ir a mi casa a tomar unas cervezas?
Pero no iba a ir. No iba a ir. Ok. Sale, pero pues él quería platicar con este chico apuesto. Uh-huh. Vamos a mi casa, vamos a tomar unas cervezas. Bueno, vamos. Antes era muy común hacer el autostop y que no pasara nada, ¿verdad? Pero de hecho los más grandes seriales de la historia han aprovechado eso. Horrible. Si te pones a ver a Ted Bundy, si te pones a ver a Edmund Kemper, ahora Jeffrey Dahmer, o sea, es algo peligroso. Sí, muy totalmente. peligroso. Llevan a la casa y de lo más normal, como si tú y yo estuviéramos platicando ahorita, oye, que pásame una chela y todo, bla, 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 bla. Pasan las horas y se hace tarde. Es cuando Steven le dice, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir, ¿vas a ir? No, yo ya me voy. Ya se me hizo tarde, empieza una discusión ahí, un pequeño altercado, ya se me hizo tarde, ¿cómo me haces esto? Bla, bla, bla. Pues no te vas. Jeffrey agarra una de las pesas que tenía su padre ahí, un gimnasio en casa improvisado, una pesa de 4 kilos, y le empieza a pegar en la cabeza a Steven. Una y otra vez. Es bien importante esto en la vida de Jeffrey, obviamente porque es su primer crimen, pero también es bien importante en su vida porque él no lo quería asesinar. Él no quería terminar con su vida, Fermex. Él solamente quería que no se fuera de su casa. ¿Me explico? Es bien raro y la gente va a decir, no manches, ¿cómo? Pues obviamente sí quería, ya tenía la pesa en la mano. No, él le rogaba porque no se fuera, pero pues obviamente esta otra persona, Steven, tenía pues su plan de ir a un concierto y ya no quería estar ahí. ¿Sabes? Como si yo te dijera ahorita, ¿sabes qué? Yo ya me voy. O sea, ¿qué haces? Bueno, pues que te vaya muy bien. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vas. No, eso ya es muy extremo, ¿no? Súper extremo. No te vas. Y mucha gente habla de Jeffrey Dahmer como el súper caníbal, ¿verdad? Que desde el primer intento lo intentó hacer y hay series donde dicen, no, que él lo saboreó y lo olió, ¿verdad? En la serie lo huele y todo. Eso es mentira. Él estaba tan asustado porque él nunca había vivido algo así, nunca había terminado con una vida. Uh-huh. Él estaba asustadísimo, no sabía qué hacer con el cuerpo de este chico, que decide hacerlo y enterrarlo en su patio. Ni siquiera profundo. O sea, para que veas también que no había nadie en casa, ni siquiera era profundo, era algo superficial. Ahora sí. Lo entierra. Y después su patio daba un bosque muy grande, ¿verdad? Te digo, vivían a las afueras de la ciudad, había carretera. Y decide empezar a dejar pedazos de él en todo el bosque. O sea, ni siquiera fue algo planeado, fue algo demasiado improvisado. Uh-huh. Pero es bien importante hablar del primer crimen de todos los seriales, porque el modus operandi de un serial suele evolucionar con el tiempo. Ok. Casi todos empiezan con algo muy pequeño o con un suceso a lo mejor se podría decir inesperado, y empieza a evolucionar y empieza a evolucionar. Ahí viene el contexto del modus operandi, cómo opera este tipo de personas, ¿verdad? Mucha gente dice, no, el modus operandi es que siempre, por ejemplo en el caso de Juana Barraza, siempre eran señoras por su mamá. Uh-huh. No, ese no es el modus operandi, esa es la firma de un serial, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la firma, mujeres, ancianas, porque mi mamá me hizo tal daño, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. El modus operandi es algo que se va perfeccionando. La firma nunca cambia, siempre está ahí. Pero el modus operandi se va perfeccionando de a poco en poco, ¿verdad? El de Juana Barraza era justamente, primero me he visto de enfermera. Claro, toco las puertas. Toco puerta, ¿cómo está, señora? Bla, bla, bla. Exactamente. Jeffrey Dahmer no tenía un modus operandi, pero ahí nació su firma. La soledad. Yo quiero una pareja que me ame. Yo quiero una pareja que nunca se vaya. No quiero que me dejen solo otra vez. Esa era la firma de Jeffrey Dahmer. Mucha gente, era un sádico y todo. Jeffrey Dahmer era todo menos sádico. Y la gente confunde el sadismo con el gore y con todas estas cosas, estos conceptos que sí están muy, 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 decimos en Durango, reburujados, ¿verdad? Que están entrelazados. Pero en realidad él no era nada sádico. Si te pones a ver, él solamente quería terminar rápido con ellos, uh-huh, y quedarse con ellos, ¿verdad? Igual como lo hizo con Steven. Distribuye el cuerpo por diferentes lados, nadie se da cuenta, la noticia no sale y Jeffrey Dahmer dura 10 años sin cometer su siguiente crimen. Un tiempo de enfriamiento larguísimo. Si tú crees que un serial se pueda controlar, o sea, eso es bien importante porque hay varios que han podido hacerlo,
han podido jugar esta dualidad, ¿verdad? De que soy una persona completamente normal, como BTK. Me gusta mucho nombrarlo porque es el ejemplo perfecto de esto, ¿verdad? Que dura años sin volverlo a hacer, ¿verdad? De hecho, ya no lo vuelve a hacer, ¿verdad? Pero Jeffrey dura 10 años. Y en una entrevista muy interesante que vi que le hacen a la mamá de Jeffrey, le preguntan, ¿Jeffrey dejó de hacerlo en serio durante esos 10 años? Sí, hasta cierto punto, porque la fantasía ya estaba puesta en él. Él ya tenía ganas de tener una pareja que nunca más se fuera a ir. ¿Y de qué otra manera? Pues simple y sencillamente que fuera un cuerpo inerte, que no tuviera vida. Jeffrey Dahmer durante estos 10 años de su vida, te hablo desde los 17, 18 años hasta los 28 años, agarraba los periódicos, veía el obituario, a ver quién había fallecido en el pueblo, en las cercanías. Si era alguien joven, iba a los funerales, se colaba a los velorios y fantaseaba con los cuerpos, se acercaba a los cuerpos y fantaseaba con ellos. Después procedía a, bueno, pues a satisfacerse a sí mismo para quitar esos deseos. Era como un chico, obviamente, de 18 años, consume a lo mejor contenido y todo, está explorándose y todo. Para Jeffrey era ese era su protocolo, se podría decir. Ir a estos velorios, ver a la gente que ya no tenía vida y hacerlo. O sea, para él era un ritual enorme. Jeffrey Dahmer nunca deja de fantasear. Jeffrey Dahmer ya tenía esa fantasía y esa fantasía lastimosamente un día se convierte en un hábito. Un cuerpo inerte. Él no quería tener una persona sin vida, pero no quería que lo dejaran. Entonces pasan años, de hecho él se va a vivir con su abuela, un meme muy famoso, ¿verdad? Ahí que ronda en el internet de la serie Jeffrey Dahmer, que le dice, estoy harto, abuela, ¿verdad? Él sí se va a vivir con su abuela, una persona que sí le da amor, que sí lo quiere, que sí lo cuida. Pero aún así él no, ya estaba demasiado avanzado en este proceso mental, ¿verdad? De sus fantasías. Y empieza a trabajar de noche, que eso también es un punto bien importante en la vida de Jeffrey. ¿Por qué? Porque él sabía cómo mantenerse, sabía cómo contener estas ganas con sus protocolos, ¿verdad? Para, pues yo no quiero volver a terminar con la vida de alguien, entonces voy a ir a un funeral y voy a hacer todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero Jeffrey Dahmer empieza a trabajar de noche. Y para una persona que solamente trabaja de noche, hay estudios que demuestran que algo pasa dentro de estas personas. Por lo regular hay cambios de humor drásticos, las personas suelen ser más irritables y no los culpamos. Tenemos un ciclo circadiano a todo esto, que es como nosotros con la luz del sol nos despertamos y como con la oscuridad nos dormimos, ¿verdad? Entonces, cuando volteas eso, que suele aparecer muchísimo en personas que trabajan como veladores de lugares, ¿verdad? Como médicos, ¿verdad? Que hacen guardias y todo esto, pues tienden a ser personas un poquito más irritables y personas un poquito más agresivas. Pues será porque alteras tu ciclo biológico, ¿no? Completamente. Entonces imagínate, le alteras el ciclo biológico a un potencial agresor. Pues va a andar de mal así luego con las tendencias que tiene. Loquísimo. Peor. Andaba loquísimo, ya no sabía cómo contener esto, ya no le bastaba con ir a un funeral a ver el cuerpo, ya no le bastaba. Y lo planea. Jeffrey Dahmer es un asesino serial organizado. ¿Qué quiere decir? Él planea. Él no te va a ver en la calle y ¡vámonos! Él te va a planear, te va a observar un día. Pasa por aquí, aquí vive, aquí se mueve, lo voy a hacer. En la psiquiatría forense se divide en estos dos arquetipos de asesino serial. El asesino serial organizado y el asesino serial desorganizado. ¿Verdad? Por lo general lo organizado es más difícil de encontrar. Por lo general este es un poquito más, se podría decir, inteligente. No quiero decir eso porque también tenemos un estigma de que son gente con un IQ avanzadísimo y no es cierto. O sea, simple y sencillamente son gente organizada. Como tú puedes ser muy organizado en tus notas, yo puedo ser una persona que tenga 1000 cosas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hacemos lo mismo, hacemos el contenido. Lo mismo pasa con este tipo de personalidades. Y él decide ir a los bares gays de Milwaukee a empezar a conocer gente. La primera vez no lo hace. La primera vez llega y solamente empieza a platicar con ellos. Empieza a seducirlos. Tiene relaciones. Todo en vida. Adiós, que te vaya bien. Nos vemos. Y cada vez que lo dejaban,
pues era una llaga más en ese corazón roto, por así decirlo, de este hombre solitario, ¿verdad? Y empieza y se da cuenta que hay un patrón, ¿verdad? Se da cuenta cómo puede llegar a tener una persona para siempre. Y empieza a idear esto, empieza a pensar, bueno, lo seduzco, lo duermo con barbitúricos que usa mi abuela para sus dolores y después lo dejo ir. Sí, es buena idea. ¿Qué pasa? Que a veces se te puede pasar la mano para empezar con los barbitúricos, ¿verdad? Y puede ser que la persona caiga en una asfixia o a veces te pueden ganar los impulsos, que es lo que a él le pasó. La primera persona de la que él, después de Steven, llega a terminar con su vida se llamaba James Doxtator, un adolescente de 14 años que frecuentaba este tipo de bares. Una presa muchísimo más sencilla que un adulto. Tampoco, Jeffrey no era nada desorganizado en ese aspecto tampoco. Él sabía quién iba a querer ir con él y quién no iba a querer con él, quién le iba a aceptar la copa, quién le iba a aceptar, inclusive hasta se las ofrecía, oye, vamos a darnos un viaje, y les ofrecía las pastillas, ¿sabes? Él sabía que un niño de 14 años iba a ser un blanco perfecto, iba a ser un cuerpo más pequeño y iba a poder manipularlo mucho más sencillo. Pero ya lo había estructurado todo en su mente. Súper estructurado. Es que es fascinante qué tan estructurado es este hombre. Muy pocos son tan estructurados como lo es él. Lo lleva a un hotel, esa vez lo hace en un hotel, todavía vivía con su abuela. Y pasa lo que tenía que pasar. El chico queda en un estado de somnolencia y Jeffrey Dahmer abusa de esa somnolencia y después termina con su vida. Jeffrey pone el cuerpo en una maleta, sale del hotel, hace el checkout, se va a casa de su papá y vuelve a distribuirlo en el bosque, en su patio. Ahí justamente era su altar donde tenía Steven también. Terminó. Dijo, es todo, porque Jeffrey sí lo trataba de controlar. Es todo, ya no voy a volver a hacerlo. Y lo vuelve a hacer. Lo repite. Ahora con Richard Guerrero. Y es bien importante decir los nombres. Para mí es bien importante decir los nombres. Para empezar, porque son las víctimas. Y segundo, porque nos dan también dos conceptos. ¿Quiénes eran? ¿Verdad? Richard Guerrero es un latino. Su nombre es latino. Claro. ¿Verdad? James Doxtator era una persona afroamericana. Ok. ¿Verdad? Jeffrey Dahmer lo hacía solamente con gente de minorías, porque era más fácil que no lo cacharan. Sí, porque seguramente quizás eran migrantes. Exactamente. Quizás no había familia cercana y la familia estaba en otro país y no habría quien reclamara o quien buscara a profundidad. Exacto. O quizás simple y sencillamente era afroamericano. Años 70s, 80s, Estados Unidos. Un racismo horrible. O sea, inclusive había escuelas solamente para afroamericanos, para blancos. Sí. Iglesias para afroamericanos, para blancos. Y él que dijo, o sea, un policía nunca le va a creer a un latino, a un afroamericano o a un asiático. Que fueron sus víctimas. Aparte, que años después, lo confiesa, encontraba muy atractiva a la gente afroamericana. Okay. A él le encantaban. Entonces le gustaba lo exótico y al mismo tiempo dijo, pues ahí empato en mis ideas. Este va a ser mi target. Okay. Este tipo de personas, las minorías. En marzo de 1988 conocí a Richard Guerrero. El mismo modus operandi. Barbitúricos, a dormir, estrangulamiento, se acabó. Y vuelve a distribuirlo. Si te das cuenta que estamos hablando de un proceso, o sea, todavía no se come a nadie. Todavía inclusive no tiene relaciones con nadie después de haber fallecido. Okay. ¿Sabes? Eso es bien importante porque en la serie que el primero, ¡pum! Y no es así. Y lo besa y todo el cuerpo. No. Él estaba asustadísimo, tan asustado que lo primero que quería era salir del hotel, guardarlo en la maleta y vámonos. ¿Verdad? Empieza a evolucionar. En 1989 capta a Anthony Sears, de 26 años. Y esta es súper importante porque esa es la primera víctima que le llega a cortar partes de su cuerpo y las guarda. Él no guardaba nada, él lo enterraba todo. Él no quería ser descubierto. Jeffrey Dahmer no quería ser descubierto. Guarda los genitales en una caja en su casa donde vivía su abuela. O sea, todo estuvo ahí siempre.
Hay esta imagen también de la serie Jeffrey Dahmer que es errónea, donde él estaba con este maniquí, ¿sabes? Eso es más que nada una dramatización para hacer entenderle al público que él quería estar con algo. O sea, esa escena nunca existió. Exactamente. Donde amanece ahí con el... No nos consta, no nos consta. Él nunca habla de eso, él nunca dice, tuve un maniquí y yo lo usaba para mis fines. No. Para nada, pero se me hace muy interesante este concepto de un maniquí nunca se va a mover, un maniquí nunca te va a dejar, un maniquí no habla. Y es lo que él buscaba, exactamente. Nada más que pues yo creo que no querían ponerlo tan explícito en la serie. Porque es más explícito de lo que ponen en las series, por lo regular. Justamente Anthony Sears agarra estas dos partes de su cuerpo, sus genitales y la cabeza, y las guarda en una caja. Y se los queda como trofeos. Es la primera vez que Jeffrey Dahmer tiene un trofeo. Lo tiene antes de tener con ellos. O sea, él fue evolucionando como... Él es un perfecto ejemplo de cómo evoluciona un serial. Primero con miedo y luego, bueno, ¿y si me quedo con esto? Para cada vez que lo abra, satisfacerme y ya no vuelvo a hacerlo. Pero eso no es posible. Eso no es posible. No pasan más que 2 años, 1990, y ahora su víctima se llama Raymond Smith. Él fue el primero en ser su víctima en su apartamento propio. En donde ya no los dibuja la serie. En donde ya no lo dibuja la serie, exactamente. En su apartamento, donde él tenía su soledad, unos apartamentos súper pobres de Milwaukee, del centro de Milwaukee, en donde vivían familias por lo general asiáticas o afrodescendientes, ¿verdad? En donde, pues sí, se vivía una precariedad también social. Él, gente blanca, caucásica, decide irse a mudar ahí, pues obviamente era una persona pobre, por así decirlo, o que algo tramaba. A mí se me afigura que los vecinos sospechaban mucho de él. Llamaba mucho la atención. Se lleva a Raymond Smith a este departamento en 1990 y es el primero que termina con su vida en su departamento. Y vuelve a guardar cosas. Por lo general eran los genitales. Trofeos, exactamente. Pero no es hasta este mismo año, pero en septiembre, que conoce a Ernest Miller. Y ahí, con Ernest Miller, terminando el acto, ¿verdad? Y terminando de asfixiarlo, dice, ¿y si me lo como? O sea, pasaron ya 5 víctimas y no lo había ni pensado. Pero déjame decirte algo, que hay algo muy impresionante dentro del mundo del canibalismo. El canibalismo, hay 3 tipos de canibalismo, porque vamos a empezar a hablar de estos actos. El canibalismo ritual, que o sea, hoy en día lo podemos ver con estas pequeñas tribus. Hay tribus en la India, hay tribus africanas que lo siguen practicando de manera muy habitual. El canibalismo de supervivencia. Un ejemplo de esto lo tenemos con La Sociedad de la Nieve, esta película en donde los chicos de Uruguay viajan y se encuentran en la penosa necesidad de los cuerpos empezarlos a consumir. Sí, incluso les piden permiso previo a que pierdan la vida. Exacto. Y si tú pierdes la vida, puedo. Y ya creo que sin problema licencia adelante, ¿no? Exactamente. Pero es por necesidad. Por necesidad, por supervivencia. Y también tenemos el concepto del canibalismo homicida. Ahí es donde entra Jeffrey Dahmer. En este tipo, él no tenía hambre, él no tenía que hacerlo por supervivencia, ni siquiera perteneció a una tribu que lo hiciera, entonces no. Él entra como un caníbal homicida. Y lo que desemboca este canibalismo es muy profundo, Fermex. ¿Por qué? Porque es un control total de otra persona. La gente que es caníbal, como lo es Armin Maives, el caníbal de Rotemburgo, el caníbal de Atizapán, para empezar no sabes ni a qué sabe. Para empezar tienes tantas opciones, o sea, te puedes ir al supermercado y comprar otra cosa y comer. ¿Por qué lo hacen? Por este sentido de que esa persona nunca se vaya de ti. ¿Sí me explico? O no sé si estoy siendo claro o a lo mejor me estoy yendo muy profundo, porque en el momento en que Jeffrey Dahmer consume por primera vez un pedazo de carne de su víctima, se da cuenta que cada vez que lo consume, su víctima ya es parte de él. Claro. Y nunca lo va a dejar. Está bien loco este concepto, pero así es como funciona, o así es como los psiquiatras han descrito el canibalismo homicida.
No hay de otra, o sea, porque es un control total del otro ser humano. Claro. Ya no te basta con tener el cuerpo ahí. Quieres saber a qué sabe, ¿verdad? Y por lo regular la gente que empieza con estas prácticas empiezan con el líquido vital a beberlo y evolucionan después a comerlo, ¿verdad? ¿Qué pasa con Jeffrey? Con este cuerpo en su nuevo departamento, decide empezar a tratarlo con sus conocimientos previos de taxidermia, terminar con ellos. Jeffrey no quería ni siquiera tener tanto que ver con todo esto de un proceso judicial, o sea, él no quería ser atrapado y decide, bueno, ya me los voy a comer antes de que se echen a perder, ¿verdad? Las partes que no me como los voy a echar en ácido para que poco a poco se vayan deshaciendo. No pasaba ni tiempo cuando ya decide ahora a David Thomas, un joven de 22 años, adormecerlo y también consumirlo. Es el segundo que consume, ¿verdad? Después nos pasamos hasta 1991, en donde a Jeffrey Dahmer se le ocurre una idea loquísima, Fermex. ¿Qué tal si estas personas no fallecieran? ¿Qué tal si solamente estuvieran en un estado letárgico todo el tiempo, ¿verdad? Como un zombie. Y Jeffrey empieza a cultivarse de lecturas sobre neurología, cómo funciona la mente, cómo funciona, cómo se puede hacer una trepanación, que para los que no sepan lo que es un proceso quirúrgico para abrir el cráneo, ¿verdad? Para hacer agujeros en el cráneo y realizar cirugías craneales. Él empieza a ver cómo se puede hacer y compra herramientas caseras para poder hacer trepanaciones. Entonces ya su meta no era simple y sencillamente terminar con alguien, tener relaciones porque todavía no las tenía, o consumirlo. Ahora él dijo, yo quiero tener a mi pareja, pero como letárgico todo el tiempo, ni siquiera que me hable, porque sabes le garantizaba que no se iba a ir nunca. Exacto, si no se va, si no tiene la opción, si no tiene el raciocinio para irse, siempre va a estar conmigo. Y es justamente lo que hace con David Thomas en 1991. Él dice que los llamaba compañeros permanentes. Ok. ¿Verdad? ¿Cómo funciona esto? Hace un agujero en el cráneo y vierte agua caliente dentro de la cavidad craneal. En ese momento las personas se ponían súper mal, o sea, es un proceso completamente inhumano. El paciente suele, por lo general, vomitar y todo, o sea, tener un choque que le puede costar la vida. Entonces él se da cuenta que duran unos cuantos minutos, inclusive horas, en este estado letárgico, ya no articulan, el cerebro empieza a dejar de funcionar como lo es, y al final fallecen. Y dicen, no, es que ahora lo tengo que intentar con ácido. Ese es el problema, que lo estoy intentando con agua caliente y a lo mejor es ese mi problema, ¿verdad? Empieza a experimentar y después trae a su casa a Connor Carr, que le dice, vas a tomar los barbitúricos, se lo toman, están en el viaje, lo trepana, ¿verdad? Vierte el ácido, pero este chico logra salirse del departamento con todo este procedimiento en la cabeza, desangrándose completamente. Las vecinas lo ven y le deciden hablarle a la policía. Y la policía acude afuera del edificio, ni siquiera entran porque era un edificio donde vivían asiáticos y gente de color. El chico sale y la policía le pregunta, ¿qué te está pasando? Él balbuceando, Fermex, ni siquiera podía articular ni una palabra. Llega Jeffrey, lo agarra y le dice, somos novios, tuvimos una pelea. ¿Qué dice la policía? Homosexuales. Ahí te ves. No nos hablen para estas cosas. Ni siquiera revisaron cuántos años tenía el niño. Se van, dejan a Jeffrey con este chico. El chico fallece también a los pocos días. Y es con el primero que tiene relaciones. Okay. O sea, hay que darnos cuenta, Jeffrey tiene relaciones con un cuerpo inerte en el penúltimo de sus descubrimientos seriales. Entonces, no lo podemos llamar como tal un serial, porque no lo fue. Yo creo que fue más por el lado de experimentación, ¿verdad? Que trataba de ver si funcionaba o no. Y él lo dice en conversaciones que no le gustó del todo.
No le gustó la frialdad de un cuerpo, no le gustó que el cuerpo en realidad no tuviera mucha flexibilidad, entonces decide no hacerlo más que una vez más, ¿verdad? Lo Sí, no lo intenta vuelve otra vez. parte de su patrón. Exacto, y nosotros lo vemos como el caníbal que abusaba de los cuerpos. No es cierto. O sea, Jeffrey Dahmer no era su intención. Él tenía las relaciones Experimentó, pero no le gustó. pero no le gustó, exactamente. O sea, no le cayó. Entonces lo que él decide, pues, es dejar esa práctica. Uh-huh. Después nos podemos ir hasta 1992, justamente, cuando Tracy Edwards, un hombre afrodescendiente, también trata de escapar de la casa de Jeffrey Dahmer después de haber ingerido los barbitúricos. Sale, a él sí le hace caso a la policía. Te lo juro que ese momento que yo creo que es crucial en esta historia, no hubiera pasado si no hubiera él sido tan insistente. Porque era muy difícil que un policía blanco, que eran blancos en ese entonces, le hiciera caso a una persona afrodescendiente. Entraron solamente por curiosidad, ni siquiera sabían lo que iba a pasar. Entran por curiosidad, entran al departamento de Jeffrey Dahmer y lo primero que ven es un bote azul enorme que expedió un olor horrible. Jeffrey Dahmer no negó nada. Simple y sencillamente los orientó para que vieran qué es lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que tienes aquí en tu casa? ¿Por qué huele tan mal? Pasen, tengo un cuerpo en uno de los botes. Y es algo que también ponen en la serie, que es erróneo, que él se trató de resistir. Sí, ¿verdad? Porque pareciera que no quería ser que los vieran. Que lo vieran, como que escondía ciertos detalles, como que ahí no toques, ¿no? Cosillas así. Y no. No, él sabía que ya había terminado. Que ya había terminado todo, o sea, no había para dónde hacerse. El departamento expedió un olor horrible a putrefacción. Entonces, lo que hizo fue guiarlos. De hecho, Jeffrey en los juicios, él acepta 17 personas que había terminado con su vida. Él nunca lo niega, pero ahorita te diré qué carta trata de jugar para que no le vaya tan mal, ¿verdad? Cuando entra, de hecho, el policía se llama el oficial Mueller. Él entra, revisa la zona, se da cuenta que hay fotografías de los cuerpos ya inertes, se da cuenta que hay una en el refrigerador, se da cuenta que hay cajas con genitales, se da cuenta que están tratando con un cereal que nunca se han dado cuenta porque era un cereal de minorías. Claro. En ese momento se llevan a Jeffrey Dahmer y en enero de 1992 Jeffrey se declara culpable, jugando la carta de que estaba insano, de la insanidad. O sea, mentalmente. Exacto. Okay. Exacto. Que no lo dudo. Pero esta carta solamente, porque mucha gente tiene esa confusión. Obviamente tiene una enfermedad. Obviamente, yo no digo que no. Pero en el momento lo hizo con toda la intención. Claro, pero ¿estás de acuerdo que en muchísimos casos es la carta que siempre juegan los abogados defensores? Sí. Aunque la fiscalía diga que no, que sí se puede llevar a cabo un juicio, los tratan de volver imputables porque sus facultades mentales no están al 100 y no puede ser una persona que sea juzgada ante la ley y siempre juegan la misma. Exactamente. Y muchos sí la llevan, o sea, sí ganan. Sí, claro. Y de hecho tenemos también ese concepto porque le juegan la carta de la esquizofrenia paranoide a Jeffrey Dahmer. No, él sentía que una voz le estaba diciendo. Jeffrey Dahmer nunca tuvo una voz que le estaba diciendo. Él siempre fue consciente. ¿Sale? A diferencia de muchísimos otros que sí. Y de hecho tenemos muy estigmatizada la esquizofrenia como estas personas que pueden llegar a ser agresivas, que escuchan voces, que ven sombras y que van a hacer un ritual con nosotros. Cuando en realidad es un trastorno psiquiátrico demasiado importante y que te lo juro que hay un sesgo enorme porque muchísimas personas tienen esquizofrenia y no lo saben. Es bien importante estar bien atentos a nuestros sentidos. Hay diferentes tipos de esquizofrenia. Y la que le dicen a los jueces que es lo que le está pasando a Jeffrey es una esquizofrenia secundaria, o sea, paranoide, que está escuchando voces. Okay. No se la creen, los jueces no le creen, el juzgado lo declara culpable en 1992 y Jeffrey Dahmer va a la cárcel. Pero la estancia de Jeffrey Dahmer en la cárcel también es bien interesante, porque Jeffrey, durante su estancia en la cárcel, no fue tratado como un recluso común y corriente. Él era el caníbal de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee, ¿sabes? Él era famoso
Él era un rockstar para muchísimas personas afuera y adentro. Y aunque fuera homosexual, que de hecho la comunidad estaba muy dañada por lo que él hizo, aunque fuera homosexual, mujeres le enviaban cartas a Jeffrey Dahmer de amor, confesándoles que estaban emocionadísimas y que quisieran tener un hijo de él. O sea, y te traigo una de las cartas. De hecho, es demasiado perturbadora, porque voy a dar un poquito de contexto de esta carta. Las cartas las pueden encontrar. De hecho, hay un archivo de Jeffrey Dahmer en internet. Ajá. Si le pones archivo de Jeffrey Dahmer, cartas de Jeffrey Dahmer, te salen de inmediato con la letra, ¿verdad?, de las personas. Es un archivo público. Y está bien interesante la carta porque quien la manda es una mujer llamada Sara. Firma con el nombre de Sara. Uh-huh. Y dice así, dice: Jeffrey, no sé cuántas veces he intentado escribirte sin romper la hoja a la mitad. Hay cosas que una mujer no debería confesar, pero cada vez que lo intento termino escribiendo lo mismo. Todo empezó aquella noche en un bar, la noche en la que tú fuiste la única persona que me habló con honestidad. Recuerdo que entre unas copas había tenido un día pesado y pensé que este sería un lugar tranquilo, pero desde ese momento en el que crucé la puerta del bar supe que algo estaba fuera de lugar. Todos los hombres me miraban como si hubiera cometido algún tipo de error, como si mi presencia fuera un chiste privado que solamente ellos entendían. Obviamente había entrado a un bar gay, no se había dado cuenta. Se reían, cuchicheaban, me observaban como si yo fuera un intruso torpe en un mundo que no comprendía. Me aferré a la barra, pedí una bebida e intenté fingir que no pasaba nada. Entonces escuché tu voz. No me lo dijiste en tono de burla, me lo dijiste con superioridad. Lo dijiste con una seriedad tan tuya como si estuvieras acostumbrado a mirar atrás a lo evidente. Fuiste el único que no se rió de mí, el único que me habló con una sinceridad tan simple que me desarmó. Cuando volteé y te vi, no sé si fue tu manera de sostenerme la mirada o ese aire de incomodidad tranquila que parecía rodearte, como si cargaras un peso que nadie más podía entender. Oye, estás en el lugar equivocado, este es un bar gay, me dijiste. Esa mezcla de seriedad me obsesionó. Jeffrey, mi familia cree que estoy loca, que estoy perdiendo la razón por escribirte. Mi madre lloró cuando encontró una de mis cartas sin enviarte. Mi hermana me llamó insana por dedicar mis pensamientos a un hombre que ella dice que no merece vivir. Mi hijo cree que estoy muy mal. Dicen que estoy rota, dicen que estoy perdida. Dicen que estas cosas se repiten y yo sé que me van a juzgar. No busco redimirte, no busco salvarte, solo quiero entenderte. Y si tú quieres y si tú puedes, escríbeme alguna vez. Una sola frase bastaría para demostrarme que me amas. Fíjate, y como esas, te traigo esa porque ella sí tuvo contacto con Jeffrey, según ella, ¿verdad? Porque en su fantasía. Quiero pensar que esa historia es real. O sea, real, que realmente 100%. Sí entró ella al bar, sí estaba él, sí estaba confundida, y sí fue él quien le dijo: oye, pues estás en un sitio equivocado, ¿no? Aquí no vas a conectar nada. Exacto, y fue, o sea, a lo mejor un momento muy normal para Jeffrey decirle, oye, porque Jeffrey era una persona educada. Claro. ¿Sabes? O sea, también jugaba esta dualidad de ser una persona educada. Oye, pues estás en el lugar incorrecto. Para ella, pues, se enamoró de él. O sea, obviamente ella tiene demasiados problemas, aparentemente, ¿verdad? Pero lo que aquí me impresiona es cómo durante el proceso de muchos seriales, en vez de ser castigados, por así decirlo, en realidad son venerados. Y le pasó muchísimo a Jeffrey Dahmer, a Ted Bundy, a Edmund Kemper, ¿verdad? Que fans empiezan a hacer historietas de ellos, empiezan a escribir cosas sobre ellos, empiezan a mandarles dinero adentro de los reclusorios como si fueran gente famosa. Lo mismo pasó con Richard Ramírez, si no me equivoco. De hecho, Richard fue el que se casó dentro de prisión con una de las chicas que le mandaba cartas. Exacto. Yo te pregunto esto. ¿Qué es más perturbador? Este criminal, este serial que ya está tras las rejas, que ya es un serial confeso y que sabes las brutalidades que hizo como lo hizo Dahmer, o una persona que admira eso y que está dispuesta a mantener una relación, que ofrece amor y compañía a estas personas, porque lo mismo pasó con Richard Ramírez, que si no me equivoco se casó con una de estas personas, y lo mismo en esta carta que si no das el contexto te parece una carta romántica hasta cierto. O sea, si no dices
quién la escribió y para quién iba dirigida, encontrarías que probablemente es una carta romántica de alguien que pues, hizo algo y está por ahí, ¿no? Pero cuando sabes que va dirigida a uno de los seriales más letales de la historia de Estados Unidos, dices, no manches, o sea, ¿qué te perturba más? ¿Quién la escribe o quien ya está confeso adentro? Exacto. Y fíjate, este fenómeno tiene un nombre. Ajá. Justamente porque pasa muy seguido. Se llama hibristofilia. Okay. De hecho, No me lo equivoco conocía. con el nombre porque no es un fenómeno. Es una filia. Es un comportamiento. ¿Sabes? Son personas, me atrevo a decir, porque hay estadística. De hecho, lo leí de un artículo que escribe una psiquiatra alemana donde dice el 98% de las personas que sufren de esta filia, ¿verdad? Y que comparten esta filia con personas agresivas, como lo es un serial, el 98% son mujeres. Y ahí entramos a lo mejor en un contexto cultural un poquito fuerte. No me vayan a malinterpretar tampoco, no trato de decirlo, escuchen todo hasta el final. ¿Por qué? Porque en Hollywood y en todos lados nos han vendido la imagen de que el hombre malote es el más atractivo. ¿Sí me explico? Este complejo de hombre malo en películas donde el hombre es agresivo, es malo y todo, pero al final del día la ama y por eso se comportaba agresivo y es explosivo y todo esto. Ya se ve menos en las películas, pero antes era muy común, ¿verdad? Más que nada en las películas de los años 70, 80, donde se veía esto antes de que el mundo de Hollywood metiera el concepto como del príncipe más encantador, ¿verdad? Un hombre delicado que suele hablar con la mujer y todo esto, que es lo que vemos hoy en día. Entonces, para esta época hay que situarnos en el contexto. Estamos hablando de los 90s, en donde todavía estaba este contexto social donde el hombre fuerte, el hombre que es agresivo hasta cierto punto, es más hombre que el otro. Entonces eso era algo atractivo hasta cierto punto para muchas personas, hombres y mujeres. Yo me atrevo a decir que hoy en día ha de ser un 50-50, ¿verdad? O sea, tanto hombres como mujeres. Leí esa estadística, no la comparto del todo, pero pues sí se ve un poquito más porque también hay más asesinos seriales hombres que mujeres. Sí, fíjate que eso me recuerda el caso de, lo has de conocer, es Wade Wilson, Sí. el Deadpool. Yo estuve viendo el caso de cerca, bueno, estuve estudiando. Y había muchísimas personas que le mandaban cartas, pero que lo elogiaban así extremadamente guapísimo. O sea, hubo quien llegó a decir, es tan guapo que no debería de tener la pena capital, ¿no? O sea, no es justo que prácticamente lo desaparezcan del mundo, ¿no? Entonces te das cuenta cómo en algún momento desafortunadamente los elevan a un rango donde no deberían de estar. Y lo pasó con Wade Wilson, pasa con Dahmer, pasa con Richard Ramírez, con BTK, o sea, está cañón. Claro, y pasa obviamente también en menor escala a lo mejor con el bullying de la escuela que le gusta a todas las niñas, con el chico malote que anda en la motocicleta y todo esto. O sea, esos ya son rasgos de hibristofilia. Si tú tiendes a tener parejas agresivas, lo más seguro es que tengas una filia. Y fíjate qué importante es, porque es importante que cada quien se conozca, ¿verdad? Bueno, pues a mí me gusta esto de las personas, me gusta el otro, ¿verdad? A mí me gustan las personas agresivas. Y por lo general se enciende uno de estos casos, ¿verdad? Se hacen populares como el de Wade Wilson. Oye, pues, lo idolatran. No solamente lo idolatran, lo aman y fantasían con él. Y eso es algo que, a mi parecer, esta carta, aparte de ser una carta de amor, como tú dices, es una carta de fantasía. Claro. ¿Verdad? Esta chica fantaseaba con Jeffrey Dahmer. Sí. Carta no la conocía. Y justamente yo tampoco la conocía hasta hace unos días que la leí. Y como esta hay muchas, muchas sobre Jeffrey Dahmer. Y otras de gente que lo admira. Oye, ¿sabes qué? Te hice un cómic. O sea, gente que dedica el arte a él. Está súper loco todo esto. Avanza los años hasta el 28 de noviembre de 1994. Cuando Jeffrey Dahmer sale a limpiar el gimnasio del reclusorio. Para todo esto era un recluso muy bien portado. Nada que ver. De hecho, él empieza a irse por el lado del veganismo. O sea, como esta redención, ¿verdad? Él ya sabía que tenía los días contados. Y una persona afrodescendiente lo ataca en el gimnasio y termina con su vida. Paréntesis a todo esto. Jeffrey Dahmer
hay gente que lo ha estudiado muy de fondo Ujú. y dicen que Jeffrey Dahmer se dejó. Quizás lo quería, ¿no? Él ya lo quería. Porque Jeffrey Dahmer era enorme de estatura, era un hombre muy alto, era muy fuerte, y el que lo atacó no era tan grande ni tan fuerte como él. Pudo haberse defendido. Exactamente. De hecho, el Jeffrey Dahmer que nos ponen en la serie está muy delgado. Sí, lo veo ¿verdad? pequeño, ¿no? Sí, con respecto al real. Y el real está grande, es un hombre fuerte, es un hombre que manipulaba cuerpos, inclusive sin la flexibilidad de un cuerpo vivo. Sí, O sea, era un con hombre rigidez. con rigidez, exacto. Era un hombre muy fuerte. Mucha gente dice que hasta fue planeado, que él le pidió que lo atacara, ¿verdad? Nadie sabe qué pasó ese día exactamente. Solamente se ve que este hombre llega, lo ataca y termina con la vida de Jeffrey Dahmer. Yo pienso que quizás ya estaba harto, ¿no? Yo también pienso lo mismo, Fromix. Creo que, no sé si planeado o no. Me suena que quizás no estaba planeado. Me suena que por ser quien era, pues era odiado dentro de prisión y donde estuviera. Yo creo que simplemente se dejó. Vio la oportunidad de que iba a ser ataque y dijo, pues ya, que se acabe esto, ¿no? Sí, hay unas entrevistas muy tristes, de hecho están en YouTube, de Jeffrey con su papá. No sé si lo has visto, porque lo entrevistaron, canales Sí. de todos los países. Y hay unas muy, muy impresionantes donde sale el papá hablando al lado de él, donde le pide perdón, donde Jeffrey llora, él llora. Jeffrey habla sobre todo a Sí, profundidad. es Es muy triste ver cómo una persona puede no adaptarse al contexto social y a terminar siendo un serial, ¿sabes? Qué terrible. Eso es lo que te quería platicar. Ya Uy. sé que mucha gente ha redundado en el tema de Jeffrey Dahmer, pero... No, pero creo que se cumplió la promesa que les hice al inicio. Ujú. Hay muchos datos ahí que no conocíamos y te agradezco también muchísimo el análisis que haces desde la perspectiva de lo que tú haces todo el tiempo, ¿no? Que es la psiquiatría, Gracias. psicología. Se nota súper bien que estudias el caso y que tratas de hacer ese análisis, aunque digo tratas porque la persona no está presente evidentemente, pero tienes los datos, los rasgos psicológicos de estos seriales y haces perfecto el análisis de por qué, cómo y que quizás qué estaba pensando esta persona al momento de hacer lo que hiciste. Desde el minuto 1 me dejaste así con lo de este cuate de Gumaro. Híjoles. No, sí me quedé muy friqueado con eso. Es una historia impresionante. Pero te repito, creo que la promesa que hicimos al principio, espero que les haya gustado el análisis que se hizo y se cumplió, porque realmente nos diste datos que no conocíamos de ambos casos, específicamente el último de Jeffrey Dahmer, la carta, el cómo pensaba, esas, cómo lo dibujó la serie en algún momento que no es lo que realmente sucedió. De verdad, muchísimas gracias, amigo. No, hombre, yo estoy agradecido contigo por darme el espacio, por escucharme, porque estos temas, siento que tú y yo nos podemos sentar a tomar una cerveza, un café y Sí. podemos estar toda la tarde, ¿verdad? Platicando. Entonces, te agradezco mucho por el espacio. No, hombre, al Fermín. contrario, nos gustó muchísimo tu participación, de verdad. Muchas gracias. Mucho y muchísimas gracias. Espero que no sea la última. Yo sé que estás, por ahora estás en Alemania. No sé Exacto. si en algún futuro cercano o lejano vayas a regresar a México. O tú también, allá tienes tu casa. Ah, muchísimas gracias. Pues lo intentaría. Sí, Pero claro que sí. mientras eso sucede y puedo ir a Alemania, me gustaría que cuando regreses, pues volvamos a hacer más contenido para ambos canales, ¿no? Porque Dalo por hecho. es muy interesante. Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, amigo. Pues antes de irnos, por favor, nuevamente, tus redes sociales, plataformas, donde te puede seguir la gente y de qué va un poquito el proyecto de Perturbados. Claro que sí, amigos de Criminalmente, si se quieren perturbar con contenido de True Crime, los espero en Perturbados Podcast, así nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. En Spotify subimos los capítulos sin censura, entonces si les gusta escuchar las cosas fuertes pueden irse para allá. Y a mí personalmente me pueden encontrar como Manu Espino 94 en Instagram, ahí por si se quieren enterar también de mi vida, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo? Sí, ¿qué anda haciendo? Pues ahí pueden verlo. Y pues nada, Perturbados va desde un análisis psicológico, lo más formal que se pueda, como tú dices, al final de cuentas son análisis y no están completamente basados en la realidad absoluta. ¿Por qué? Porque estos personajes no los estoy entrevistando. Claro. Y de hecho, pues ellos lo vivieron, yo no. Entonces,
se trata de hacer de la manera más respetuosa hacia las víctimas, de la manera más respetuosa hacia todo el público en general. Y pues nada, ahí los veo cuando tengan la oportunidad de darse vuelta. Un perfilamiento desde la información documental que tenemos, en tu caso, porque tú sí puedes perfilarlos por la carrera que tienes, pero los perfilas desde todo lo que conoces de ellos, videos, documentos, documentales, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante. Amigo, muchas gracias. No, hombre, al contrario. Pues amigos, llegamos al final de este capítulo. Muchísimas gracias por estar hasta el final con nosotros. Ya saben que nos ayuda muchísimo si nos dejan un like, si nos dejan un comentario. Sí, ¿qué les gustaría? ¿Qué les gustaría que Manu nos contara la próxima ocasión que tengamos oportunidad de grabar para Criminalmente? ¿Qué les gustaría que nos contara? Ya vieron la línea, cómo lo hace él, así súper detallado. ¿Qué caso les gustaría que nos contara la próxima vez que viene? Déjenlo ahí en los comentarios y ya saben, como siempre, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente para que juntos exploremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias.